corazón. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. El corazón. Ay, es un día. Yo digo Andreina. ¡Ey, va! Quiero decir algo, pero enfoquen a Andreina. Dos sobrevivientes de la chica. ¡Oh! ¿Pero por qué? Era a mí, no el detalle. El detalle. Quería decir algo. Se confundió. Se parece. Mira, Andreina, escucha rapidito. Andreina no sabe dónde está todavía. Presta atención porque los detalles no han llegado a su fin. Después de la conexión, ve y busca lo que hay en el jardín. Ay, tan lindos. ¡Eso no es Andreina! ¡Eso no es Andreina! ¡Yo no sé! Ay, Después de la conexión. Tú dejas que Si quieres ya, pues si quieres ya. pero, Ahorita. bueno. Dale ahora, Andreina, Qué lindo detalle. Corre, corre. ¿Será que lo pilla? Corre, que hay una carta. ¿Será que lo pilla? A la izquierda. ¡Sube! De frente, de frente. ¿Será que lo encuentra? Caliente, caliente. Está fría. ¡Directo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? No, retrocede. A la izquierda, Para allá. para la piscina. Para la piscina, en la piscina. No, te pasaste. Sí, atrás. Atrás. Ya, estoy molestando. Ay, a mí me encantan los osos. Ah, con Frederick no hizo eso. Es que Frederick no me mandó un beso. Quiero pedirte perdón. No lo puedo creer. ¿Cuántas veces quieres que te toque el tema para que no lo vuelvas a hacer? ¿Cómo tú me vas a decir que no me quieres hacer incómodo y después hacer unas acciones que demuestran lo contrario? Te estoy diciendo que no hagas cosas que me hagas sentir incómoda y lo haces. No me gusta. Ya no me importa ni el pasado, ni lo que diga la gente, ni lo que diga el público. Voy por ella y lo digo de frente. No voy a decir nada. Nada que afecte tu relación. No tengo una relación. Que sea la única con la que tiene contacto, no sé. Only you. Yo pregunto porque hoy al tomarle fotos a Gris le llegaban mensajes de él. Acabo de hacer una pregunta, recibí una respuesta y la respuesta vista por mis ojos es otra. Sebastián es una persona que viene y se queja y dice que lo están maltratando, que se siente maltratado y después es así. Cuando me pregunten de Renier y Melissa, yo también voy a Pero opinar. usted siempre opina. No, pero ahora voy a opinar con más ganas. porque Usted pensé que siempre las cosas opina. habían Usted quedado siempre opina claras y se entre mete tú en lo y que yo, no y le sigues importa. con lo mismo. Yo lo que le dije es que eres un masoquista. Primero que estaba llorando, que no tenía que estar pasando por situaciones como esa. Que De no la tenía misma escuela, o sea, necesidad. ¿qué podemos esperar de Renier? Primero, no soy un perrito que está así. Y segundo, no soy masoquista. Consejo para la vida es no te pongas a hablar mal de tus relaciones o de las personas con nosotros. La favorita de la semana escogida por ustedes de Casa de las Chicas es... El favorito de Casa de los Chicos elegido por ustedes es... Ay, qué lindo todo. Ahora está la Ay, muerte, qué lindo bebecita. ese oso. Ya está la muerte, bebé. Brr. Es casi el mismo tamaño que Miguel. Osito. Andreina, ven a la Obvio. sala a leerlo, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, no. Ay, no te caigas. Cuidado, Andreina. Abrí el álbum. Espera, se le va la sonrisa. Se le va la sonrisa a Miguel cuando ve a Gris ahí. Ya ni saluda. Gris, next. Ya Pero le para saluda. comodidad de Gris, les presentamos a Miguel con rizos. Claudia, ¿nos quisieras compartir tu última conversación con Edgar el día de ayer? ¿Qué? ¿Qué pasó en esa conversación?
¿Qué pasó en esa conversación a deshoras, en horas extra, diría yo? Me lo reservo. Ah, te lo... Y vamos a hablar de supieras ti, todas las ¿por qué cosas que me has no? enviado. ¿Por qué no? Vamos a hablar de ti entonces. Hablemos de... Vamos, ¿qué sientes por ella? ¿Qué pasó? De ti, de Shirley Arica. Con la verdad, Sebastián. Pero de ti Shirley nada Arica. malo. Tuvimos un voto. Estuvimos a Chica punto de muy ganar el dulce, viaje. que es imparcial. Me hubiese gustado que te defiendas más, pero una chica sincera, se ve que no tiene problemas. O sea, buenos comentarios. No fui yo. Pero del otro lado... ¿Qué? Ey, Gris. Cuando tú entras Oye, a Gris. WhatsApp, Oye, Sky, cuando tú entras a WhatsApp mira más feliz. y vas a la conversación de Sebastián, ¿ves una foto o no ves ¿Quién nada? te dijo que Cállate. ella no Deja que va? conteste. Ella no va a mis conversaciones. Porque las borró. Diantre, Jill. Exacto. No los escucho. Ah, esa es mi cara. Ah. Dios mío. No escucho, pues. Pichea, pichea. No quiere escuchar. Vocaliza y vuelve a preguntar. Así. Cuando tú entras a WhatsApp Austin, baby. y buscas la conversación de Sebastián, ¿ves Gillian, su baby. foto o no ves nada? Gillian, baby. Es que no lo busco hace como una semana. Gillian. Ahora saliendo voy a chequear a ver si me aparece su foto o no. ¿En serio? Cambia rápido tu ¿En foto de serio? perfil. Voy a ir a desbloquearte. Voy. Ah, ya estaba bloqueada. Ay, ups. ¡Ay, no me di cuenta! ¡Ay! Así por ahí dijeron No, que de estaban Instagram sí bloqueados. me di cuenta, pero de WhatsApp no sabía. Pues... A ver. Se te agotan las palabras. Yo creo que Sebastián nomás. quiere decir que el cariño no se va de la noche a la mañana. Está superado. Se le aguantan las palabras a Sebastián. Marica, yo ayer estaba hablando un montón, parce. Ah, qué chimba. Yo Y te ayer pones como un niño estaba hablando un chiquito. montón, Chiri, te lo juro. Pero sigue siendo tú, pues acá se te da miedito. ¿Quién tiene miedito? Me voy para que sigas hablando. Miedito, ¿Qué? ¿Me voy? Dime si hace todo. No, no, ¿Quieres que me vaya? Ven. Si quieres me voy para que sigas hablando. Ven. No Que te venga. vayas nunca, Shirley. ¿Qué? No te vayas nunca, Dice por que favor. venga y no te Que vayas vaya, que venga nunca. tú, Seba, No dijo. me votes entonces. No te vayas nunca. No te vayas nunca, el que se va soy yo. Tranquila. reconciliación. Yo no te Yo me voy. Porque se quede el oso. Que se quede No tienen perro, pero tienen un oso en común. Reconciliación. Shirley, ya que tú y yo solo podemos hablar de lejitos, No, de cerquita también ¿Ah, sí? pueden. Shirley puede venir a la casa ahorita mismo, nada más di que sí. quiero decirte... Sí, Shirley, ¿Qué? por favor, ven y que el poder del amor te haga el salvaconducto hasta corre, ven. la casa de los hombres. Ha hablado el chico que tiene el poder, así que Pero ¿para qué? ¿Para La qué P voy de a príncipe. ir? tú solo ven nada más. Solo ven. de Chile. Hazme caso. ¿Me estás dando una orden, No, señor no. líder? Te Es una orden. estoy invitando. Te estoy invitando. Acata las órdenes, patrona. Ya arreglé un salvaconducto de la casa de las mujeres hacia la de los hombres para Ahí que voy. no haya problemas. Por favor. Patitas, pa' que te No. Ey, Problemas para lo que es el público privado. ¿Qué cosa? Hola, chicos. ¿Será que viene a pegarle una cachetada? Métele. ¡Zúmbalo! Ah, ya, ¿para qué me llamas? Ven aquí, Chili. Por favor. No se quiere despegar de la mesa. Ahí. Ven. Los pasos. otra vez no, eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos. Ese yo, chiquito, que está quemado. No. Acá arriba. Eso no voy a jugar. Eso no. Ya, vamos a darle, papi. Al frente. Uy. No, imagínate, nos vamos a matar acá. Pero. Ok, ya, hagamos algo, porque siento el ambiente tensionado. Que pasen a la terraza, yo creo que hay mucho por platicar, ¿no? A lo mejor somos imprudentes al... ¿Vos querés hablar? Si quieres, por eso... Por algo vino. Por algo vino acá, si quieres. Eso se pregunta, Sebas. Huele a reconciliación. Huele a reconciliación. ¿Qué tal? Ah, no me puedo sentar. Qué
cogerte ese abrazo. Quería abrazarte. Porque así. Porque quería abrazarte, pero tú no. Así no son tus abrazos. ¿Como mis abrazos? Te estoy manchando la camisa. ¿Sí? ¿De qué? Del labial. ¿Así? Poquito, no importa. Ya no me quiero ir. No me, es más, blíndenme. Qué lindo Es cuadro más, que se viene blíndenme. ahorita. Me gusta. Caballero. Señorita. Gracias, amigo. Yo me retiro. Si se les ofrece algo, por favor, simplemente invoquen. Por si acaso. ¿Para qué es esto? No sé. Vamos bien. Bien. ¿Tú? Se me olvidó. Pero es que trabaja con producción. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Ay, te funcionó ahora. Ah, con Frederick no hizo eso. Es que Frederick no me mandó un beso. Frederick lo besó. Mira, pero tú no Perdón. Tengo que... Y desbesada no hay. ¿Sabes qué? Y desbesada Es que yo no nunca hay. dije que yo quiero fascíname lo que sea. Pero ya te besé. Desbesada no hay. Te amo, bebé. Vaya. Te voy a jalar por los girasoles. Jálamelo todo. Ay. Ay, jálamelo también. Lo siento. Lo siento, las voces. I'm so A sorry. partir de hoy soy la bella durmiente. Voy a esperar mi beso. Iba a decir algo, pero no voy a decir nada. Ahí está. La No bella juegues con durmiente eso, es cuando pilla. el hombre le da el beso. Claro, sí. Sí. Claro. Me despertarán con un Claro, yo te beso. despierto Pobre con un infeliz. beso. ¿Cómo sería ese beso, Edgar? Obviamente ya está durmiendo. a mí? Pero un beso, no sé. No, sería- Tipo de besos. No, fue uno de los un beso que nunca te has dado en el programa, Austin. Sí. Supe que querías que me fuera. No lo podía creer. Es el problema de cuando la gente supone. Y me llené de rabia. No, yo pensé que nunca íbamos a hablar, la verdad. Yo no soy rencoroso. Y por rabia jamás haría una cosa así. Bueno, pues yo me llené de rabia y voté por vos. Sentía como que estabas como diferente. Como que me tenías rabia, ¿ves? Mucha rabia. Quisiera hablar tantas cosas con vos. ¿Te puedo pedir algo? Yo no quiero hablar de nada de lo que pasó. De nada. O sea, en el momento que crucé la casa y estoy acá sentada, es como que mis primeros días cuando vine a la casa. ¿Ah, sí? Sí. Porque remover esas cosas te hace daño a ti y a mí. Y la verdad que ¿Quieres eso? no tengo ganas de estar mal nuevamente. ¿Quieres eso? Sí. Sí, no quiero tocar el pasado. Yo sí siento la necesidad de decirte algo, Uy, mijo. Uy, pero no qué asco este. tiene que ver con todo, pero sí con una conclusión. Que siento que no me quita, sino que antes me genera tranquilidad. ¿Me perdonas? Quiero pedirte perdón. No lo puedo creer. Que eso es lo único que me interesa hablar. De lo que pasó. Es un perdón de corazón, que significa que no va a volver a pasar cosas similares. Sí. Aquí estoy aprendiendo muchas cosas de mí. De lo que puede ser una relación y las cosas que no quiero repetir en mi vida. No se han hablado con Shirley, ¿no?
Un camerino. Es que es lo que te digo yo. Vos decime si está mal. La conversación tú la viste. La leíste. Ajá. Pero solo sé tu Y parte, yo lo necesito que- escucarla a ella. A ver. ¿Cómo? Yo lo he escuchado tu parte, tío. No sé por qué ella actúa así, porque No, o sea, al ver los mensajes me sorprendió. Claro, o sea, eso exacto, no a es eso me refiero chirri. yo. O sea, a eso me refiero Eso yo, no los es chirri. mensajes. Tú los leíste. Y yo sé cómo soy. Yo soy súper pesada. Yo soy súper pésima, más enojada. Yo lo sé, pero yo no te paro bola. Cuando tú Terrible. dices eso, yo como... Terrible. Entonces, cuando vi que me contestó así, lo que hice yo fue mejor no contestar, porque obviamente si yo le contesto me vuelvo a contestar y ahí es donde entran los conflictos y yo no quiero conflicto, entonces la dejé ahí. Pero obviamente si vos te das cuenta que tú hiciste algo mal, tú eres la que tiene que venir a decir, hey, mira, tal cosa, no la otra parte, ¿me entendés? Entonces la vi ahí en camerino y nada, pasó lo para mí así. No sé. Nada, se hablaron entonces. ¿Pero tú estás molesta con ella? ¿O qué es lo Sí, que obvio sientes? estoy Como molesta. ¿Molesta o decepcionada? O... Molesta estoy. Decepcionada siento de que tú Ajá. sabes que ya esa fue la primera. Ahorita molesta, pero o sea, es de esas molestias que no me dan ni me quitan, o sea, sí, es así, que sea así. Pero es justamente, eso pasa en todo tipo de relaciones, no solo en relaciones de amistad, y a ti te pasa en otra relación. Que cuando tú sabes que tú has hecho las cosas bien, o tú no, en este caso no has hecho algo que luego digas, ay, no, yo la... Entonces tranquila, pues, ten la conciencia tranquilamente. Pero no sentís que deberían de hablar. Porque es que Siento que no. Siento que... O sea, si ella quiere, yo no voy a decir que no. Pero de mi parte, yo no la voy a No. buscar porque yo no le he hecho nada. Y siento de que no llegaríamos a nada igual por su carácter. Tienen que esperar un ratito. Ella está tal vez. acostumbrada como a ignorar las cosas y no solucionarlas. Y dejar que pasen por sí solas. Así ha pasado con Melissa, con la Diabla, que han tenido sus roces y todo, pero en ningún momento han hablado así como la gente va, solo pelear. De solucionar, sino que dejan que pase el Dejan que tiempo y que pase, todo se y eso es lo aplaque. peor del mundo porque les queda ahí resentimiento. No arreglaron nunca las cosas, solo las dejaron pasar. Sí, solo dejaron que ya fluyera todo y ya se hablan normal. Pero no queda no está el perdón y la paz real. Entonces, ay no, pero sí me va a pesar porque vos sabes cómo nos hemos llevado todas. Y que estén así me da tristeza, la verdad. Pasado mucho tiempo lejos uno del otro. Ay, antier que te vi, quería decirte que me gustan tus sueños. Entonces, darle valor a las cosas buenas. Pero sobre todo eso, siento que el perdón te hace crecer. Aparte del amor, el amor va ligado al perdón. Y lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo. Y el miedo a hablar contigo, de pronto era sentirme tonto o entrar otra vez en una discusión. Pero ya no me importa el miedo y solo quiero decirte eso, que me perdones por lo que dije, por cómo reaccioné. Sí te perdono y eso lo sabes. Si no, no estuviera acá. Ay, ya mañana gala. ¿Qué pasará? ¿Quién de nosotros irá? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Seré yo, señor? Yo tuve una mala reacción, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no trataste de hablar conmigo, baby? Porque no podía creer que tú estabas reaccionando así. No, pero antes de eso, ¿por qué me dijiste no más? ¿Por qué no me dijiste, hey? Porque ya lo había hecho. No importa,
Nos estamos conociendo. ¿Sabes qué pasa, Seba? Que tú tienes una forma de ser y yo tengo otra. Entonces, tú no le puedes pedir a alguien que actúe como tú lo harías. No es actuar, pero sí es comunicarnos. Bueno, comunicarse de la forma que tú lo harías. O sea, Pero yo me comuniqué contigo, te dije lo que a mí me fastidiaba y para mí fue suficiente. No Si lo te vuelves a fue. topar con la misma piedra y vuelves a hacer lo mismo, pues, ¿yo qué puedo hacer? Pero yo no hice a grandes rasgos algo súper terrible. o sea, No necesito que hagas algo de grande. Por eso, no tiene que ser Simplemente superterrible. son miradas, las miradas hablan mucho más que las palabras. ¿Y qué te dijo Piña? Que Piña es como bien coherente al momento de hablar o dar ¿De la su de ayer? opinión. Ajá. Fue lo mismo. Me dijo que ella, cuando le preguntaban como que si ella sabía algo, si le era como, no, y se ponía a reír. Quería entender otra cosa, que le preguntaron, no sé, lo mismo. Porque que me parece súper raro que actuara así ayer. Y poniendo en duda a dónde hay, pues, o sea. Yo jamás haría algo así Ya es porque soy amiga de los dos, ¿me entiendes? Entonces, como que, ¿para qué vas a hacer eso? Le quiero preguntar eso para salir de las dudas. Pues, ¿qué le pasó? ¿O por qué actuó así? Y aunque te sientas mal con una persona, no tienes que ponerte en ese punto. Hemos sido amigas y es como que yo saqué cosas tuyas malas solo porque nos peleemos, no podés. Entonces, pues lo que pasó en amistad se queda. Claro, porque confiaste en esa persona cuando era tu íntima, por decirlo así. Ya podemos estar peleados, no puedes traicionarla así. No digo que ella lo ha hecho, pero en decir esas cosas a uno lo da a entender otra cosa. Sí, claro. Pero es que mira, ¿Cuál fue la primera? Yo en ti he descubierto cosas, ¿sabes? Podría decir que veo la mujer que se presentó aquí, ¿sabes? Porque siempre he sido tal cual, ¿sabes? Como todos hemos tenido nuestros picos de emociones. Ah, claro. Y esa mujer que se presentó aquí, segura de sí misma, con carácter, pero sobre todo muy tranquila. Y siento que había momentos en que sacaba eso de ti. Yo no puedo creer que esté hablando contigo. ¿Por qué? Pensé que nunca más íbamos a volver a hablar. ¿Por mi lado? ¿O por tu lado y tu orgullo, ese que tienes tan grande? No, ¿sabes? Ni siquiera por eso, sino por el hecho de que sabía que estabas dolida. Y a mí también me dolió mucho. Me dolió mucho cómo fueron las cosas, cómo me las dijiste y también mi forma de actuar. Haberme llevado a ese límite. Yo mismo. Lo importante es que te hayas dado cuenta. ¿No? Sí. Calor. Qué lindo todo lo que te hicieron. Sí. Mi club. Me gusta como esas caricias, que son como un aliciente para seguir adelante también. Parece el momento que más los necesito, ¿verdad? Sí. En ningún momento hubiera querido que pensaras que fui un mal hombre o que fui el hombre más terrible de tu vida. O que me llegaras a comparar con hombres terribles de tu vida. Nunca te he comparado con nadie. Solamente te estoy diciendo que en ningún momento hubiera querido eso.
No, sí, está bien, yo lo entendí. Pero tampoco quiero que pienses que pensaba mal de ti. ¿Segura? Segura. Solo estaba decepcionada. Impresionada. Desencajada. No sé, te veía y era como que... ¿Cómo? Como que, wow, o sea, no podía creerlo. Te escuchaba y era como que, no sé, no entendía. Nunca te agarré cuál era ni nada de eso. Pero sí llegué a pensar mucho antes de decirte algo. Porque no sabía qué reacción ibas a tener. ¿Estás haciendo un poema? Sí. Tú sabes que yo de pequeño, cuando estaba en quinto de secundaria, hicieron un ensayo, un poema X, de cualquier tema. Y participaban primaria y secundaria. Y adivina tú quién ganó. ¿En serio? A ver, ayúdame. Papacito. Señor, sale de ahí, déjale puesto. Pero ya hace tiempo que no... No, ¿cómo vas a creer? Papacito. Así, el cito, No, la se le C. pasa a mi madre. Usted siga nomás, quédese ahí. A ver, ¿qué has escrito hasta ahora? A ver. Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero contigo no quiero calma. Contigo quiero el paquete. Papacito. Contigo quiero... Contigo quiero vivir un tifón. Cosita rica le voy a Tifón es poner. como ¿Sí? viene a huracanes, terremotos, maremoto. Sí, contigo quiero... Defectos. Ah, no, pero tiene que ser con marcador. Sí, ¿no? Pero tormenta, calma. Calma, tifón. De ahí tiene que Cosita rimar con rica. tormenta. ¿Cómo más le dices a un hombre que está bien rico? Tormenta, contigo quiero Papacito. vivir un Ya. tifón. Papacito. Delicioso, rico, delicioso, sexy, papacito. Hacer el amor de manera violenta. Bizcocho. Caramelito. Perdóname. Es una niña. Grandioso. Yo en ti he visto cosas maravillosas. Lo sé porque las tengo. Las tengo, ¿sabes? Sí, lo sé, por algo me fijé en ti. Pero yo no quiero dejar como esa herida abierta que he sentido, de orgullo y resentimiento. Que no le sigas dando al tema. Exacto, y quiero decirte que no me importa nada de tus acciones pasadas, No tiene por qué importarte. ni a ti las mías. No. Por algo son pasadas. Yo siento un cariño muy fuerte por vos, ¿sabes? Si sientes ese cariño aún por mí, Siento, no te dejes llenar la cabeza de huevadas. Y te leo con esas palabras. Se está rimando, está haciendo poema. A ver, Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero contigo no quiero calma. Contigo quiero vivir un tifón. Bailar con la marea aunque se ponga violenta. Y tiene que terminar, este verso tiene que terminar en En 11. Hello, hello, hello. Hello. Hola. Y aunque a veces nos pese la razón, ¿Quién se puede ser. Porque a veces uno ya no piensa emocionalmente, sino ya más por la cabeza. El problema que se suscitó fue afuera y ahí debimos dejarlo ambos. bueno, pues yo quiero decirte algo. Y es que yo sí creé un resentimiento debido a ese lío de afuera. ¿Sabes por qué? ¿Quieres hablarlo? Para mí es importante. Yo creo que Para mí es importante. ¿Lo quieres hablar? no. Para mí es importante. Escúchame. De repente para lo que a ti es importante, para mí no es importante. Por eso, ¿pero yo te importo? Mira, Sebastián, te voy a decir algo bien claro. Por favor. El primero que hice aquí, Sé al sentarme, dulce, por favor. Te lo pido. estás buscando en el lado equivocado, porque yo puedo ser muy dulce, pero no es que sea así de fácil y sea dulce con todo el mundo. Sí. Tienes que sacar ese lado dulce que tengo yo, porque sí lo tengo como todos lo tenemos. Yo te entiendo. Entonces, no se trata de que sea dulce o no ahorita, en estos momentos.
Se trata de que, una, dejemos el pasado atrás, si es que no queremos tener más problemas ambos. No se trata de poner en una tabla quién hizo más o quién hizo menos. Y mucho menos de seguir tocando temas puntuales, porque al menos yo ya pasé la hoja. Si tú todavía sigues con ese resentimiento, es mejor que no hablemos. Lo que pasa es que yo no te estoy Porque diciendo cada vez que que recuerdes sigo algo, con eso. vamos a discutir. Es que no te digo que sigo con eso. Te digo que creé algo. Debido a eso, un pensamiento. Estaba hablando con Renier y me preguntaba, Renier con sus formas. ¿Qué te estaba preguntando? Sí, Sergio es así, tipo, te desafía. ¿Y vos qué pretendes? ¿Y vos qué querés? Y yo soy tipo muy tranqui, o sea, como que cuidamos demasiado todo y respeto demasiado también las cosas y con quien hablo y con quien estoy contando y diciendo las cosas. Entonces, bueno, le digo, mira, yo no soy de ir tan rápido. Claro. O tampoco soy de irme al frente y le digo, cha, quiero estar contigo y No, ahora. no. No soy así, o sea. No, está bien. ¿Entendés? Pero bueno, pero no tenés tiempo que perder. Y sí, pero tengo hace poco tiempo. Paso, sí. Tranqui, pero lo voy a intentar, voy a trabajarlo, pero tengo mi tiempo. Te estaban presionando. Pero porque Renier es así nomás, pero Claro. bien, o sea, de buena onda se fue a preguntarme. Qué bueno. Así que, ¿qué onda yo? Pero sí, me genera adrenalina porque veo todo lo que sucede y digo, ¿entendés? Todos los conflictos. Están locos, sí, para mí están locos, pero en el buen sentido. ¿Viste? Hacen locura, se pelean, como que tienen un gesto, un detalle, se mueven, saltan, no. Y yo digo, tanta energía, yo soy mucho más tranqui, mucho más tranqui. Pero bueno, agarras confianza. Acá estoy redactando, igual soy súper tranqui, pero a veces como que me aloco. Y creo que todos nos pasa eso. Rey era más callado que tú. Renier. Renier, era Ok. más callado que tú y ahora míralo. Es que tira cizaña, anda aquí para allá, que conversa y Hace todo. lo Creo que que uno va sea. sacando su personalidad poco a poco. Y también Tal cual. estar con Meli le ha ayudado a desenvolverse, a agarrar esa misma energía. Y es bonito pues porque igual estamos en un reality en el cual tú tienes que resaltar de una u otra forma, ¿me entiendes? Sí, yo entiendo. Ahora vas a ser más meloso con ella, ¿no? Sí, yo creo que estoy siendo desde ayer y anteayer. O sea, ella quiere que cuando tú llegues a casa de la chica te le... Abrazote, así tal cual, ¿entendés? Eso es lo que quiere ella, que estés arriba de ella constantemente. Pero no, que ella se te encima mejor. No, y también lo hizo ayer. Digo. De verdad, ayer la subí y estaba Espera, así, era re algo que te cómodo. quería decir. ¿Qué? Ajá, lo vi. Dice, Era se muy veía cómodo más. tenerle ahí. Y ya no tengo más vergüenza, de repente las manitos, así acá, Claro. acá, ¿entendés? Claro. Todo bien. y son ¿Dónde? manos- ¿Dónde? Pero no son manos así sexuales, ¿entendés? Son así manos tiernas. Y sabes donde le qué, pones de acá, cariñito, acá. de cariñito en cariñito, puedes ir tanteando. Pero así es mano dulce. Claro. ¿entendés? Aprieta es sexual. Correcto. Ahí De es verdad. bonito. Es Yo como también que le comparto eso. la tantea Aprovecha nomás. esos cariños para el tanteo. Sí, Una claro. cantidad ya es Una ahí. cosa lleva seguramente a la Eso. otra. Esto es ensamble nomás. Estás ensamblando. Y ya suave. vi que ayer le diste igual para su manazo ahí. Sí, claro. Claro. No, una nalgadita. Una nalgadita. Una caderadita. Rico. Así tierna. ¿Qué suena? Rico. Y si Como te dice, gritado. ¿qué fue? Un tic. Es que estaba estirando la mano. Pasa. Está bien. No me pongo nervioso. No creo que haya sido coincidencia. No, pero bien. Ella tiene un problema. Pero fuiste de mi Pasó algo que no le tendencia. gusta. Y esa misma noche me dice, hey, no me gusta esto, por favor. Y es genial eso, ¿entendés? Ella, ok, lo trabajamos. Listo. Para mañana lo trabajamos. y lo Eso hacemos es lo bueno, que haya comunicación en la pareja para llegar a acuerdos de ese tipo, ¿ves? Claro. Y tú llegaste a lo mismo. La otra es que ella se queda así. Sí, al principio No estaba me digas cerrado. nada. Yo soy así, Y yo soy llevamos así. 2 días de- Por eso ambos hemos cedido. Sí. Ambos hemos cedido, no solamente yo. ¿Te pesa que solo haya sido tú? No me pesa, papi. La verdad no me pesa y lo digo. Sí es verdad que yo estaba en un punto donde yo me creía que yo era el papi rico, donde yo hacía todo lo que me daba la gana, Ya, haciendo sufrir quizás a Melissa en situaciones que ella la hacía sentir incómoda. tal cual. Entonces le bajé un poquito al kick, le bajé 2 rayitas, me puse en sus zapatos, lo platicamos y vamos fluyéndolo. Pero no, ya se ven súper bien ahorita. Cada vez estamos mejor. Pero ocurrió algo específico que haya hecho que tú tengas que bajar esas 2 rayitas de aquí. El día de que ella me dijo que terminábamos,
En realidad, supuestamente ella me dijo que ella dijo eso porque estaba cabreada, estaba bien molesta. Sí, se me están pegando las palabras de ustedes. Estaba súper molesta. Y de verdad no queríamos terminar la relación así. ¿Qué hacen ¿Cuándo? antes de entrar acá? ¿Qué haces? Pues fíjate que, te cuento, hoy estuve jugando fútbol. Casualmente me alisté súper rápido y en eso, a veces me gusta estar sola, entonces salgo y me voy como para la parte de enfrente, al patio, a Hay una sentarme. cancha de fútbol. Hay una cancha de fútbol, entonces en lo que yo salgo Y así estabas jugando a dar fútbol. mi caminata, entonces sí. Tiene que haber comunicación. No, no quiero saber nada más de ti. O sea, yo quedé así. Ay, Sebastián, no Yo quedé aburrido. frío. Bueno, ok. Fue mi culpa entonces. No, es que no se trata de ¿Vale? ver quién tuvo la culpa. No, es que mejor así, Lo para que estamos estés hablando, tranquilo. Lo Estés estamos tranquilo. hablando, lo estamos Entonces, hablando. me vas a enredar con lo mismo y te voy a responder lo mismo. Si tú quieres escuchar que fue mi culpa, que de loca te terminé, ok, que todo el mundo se entere que yo lo terminé porque estoy loca. Me terminaste. O sea, de la noche a la Es que mañana se me teníamos ocurrió y dije, ¿sabes qué, Sebastián? No va más. Es que teníamos algo. Así que yo tengo problemas, Teníamos algo. problemas neuróticos. Teníamos algo. Sí, ¿Qué? para mí teníamos algo. Algo. Te faltaba que me pidas que sea tu novio, pero no, estabas mirando por otro lado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como Pero estoy eso loca. se podía solucionar, Estoy loca. mujer, Yo estoy por Dios, loca. eso se podía Estoy solucionar. loca. Soy una neurótica Eso celosa. se podía solucionar, Shirley Astrid. Por favor. De repente con una mujer bien paciente, pero no es mi caso. Baby, son 2 semanas. Así sean 2 días. Son 2 semanas. No, son 2 semanas en las que uno puede hablar eso con tu pareja. Y si Ya hay, lo había hablado y si hay contigo. cariño, pues se vuelve y se habla porque son... ¿Cuántas veces quieres que te hable, bebé? Estamos, porque estamos construyendo. Dime tú, ¿cuántas veces quieres que te hable el mismo tema? Dime. Ven, es que yo soy perfecto. Construir es hablar Yo de soy distintos perfecto. temas. Yo soy perfecto. Distintos temas. No, construir Sí. es hablar No de un hablar de- tema a ver. que puede generar Yo voy a vivir contigo diferente vamos percepción. a vivir juntos en una casa, ¿ok? Y tú vas a dejar la toalla Grande, con piscina. encima de la tapa del inodoro, lo vas a dejar. ¿Qué? Te lo digo el lunes, te lo digo ¿La el martes, toalla? te lo digo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir para que no lo hagas? Soy súper organizado, no me gusta. Es hacer un esas hipotético caso. ¿Cuántas veces quieres que te toque el tema para que no lo vuelvas a hacer? Es lo mismo cuando volteas a ver el cuello de una mujer. Sebastián, no lo hagas. Sebastián, no lo hagas. Sebastián, no lo hagas. ¿Cuántas veces te lo tengo que Pues decir? me lo hiciste solo una vez. Para mí es suficiente una vez. Es como que tú me digas a mí, Shirley, no me gusta esto y el otro. Ok, yo sé y no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué me lo estás diciendo? Yo. Tú eres distinto. Yo con una escucho, eso, capto parce. y hago las cosas bien. Por Si esa eso. persona me interesa, si no, Pero no, mamacita, lo que pasa es que ahí pero en ese no, momento, papacito, no. en ese- No. No. Agárreme. Ya, mejor hay que hablar de otra cosa. Oye, este problema está bien, Fue ¿verdad? cuestión de percepción. Sebastián, ya cállate. De percepción. Dios mío. Me voy ya, tengo que ir. No te han mandado. Toquen el timbre, que esto va a acabar mal. Ahora tú lo hiciste en yate, yo lo hice con un jet ski. Entonces un yate debe ser mucho más fuerte. Sí, porque el cantazo va más duro. Claro, es más peso y todo. Ya, pero me gustó. It's fun. En verdad, I like swimming. Como que me siento libre, nadando. O sea, Ok. eres acuático. Sí. ¿Hace cuánto no te veo? Pues no te veo así cerquita. Y como en buen tono. Faltan 8 horas. Sorry, es que no soy dulce. Dios, dame paciencia. Paciencia. Cálmate. Estoy calmada. O sea, ¿por qué tienes tanto afán de irte? Porque quiero ir al baño. Se mantiene en el baño, parce. Sí, pero no. Yo creo que ya es suficiente lo que hemos hablado y que todo quede así lindo. Le vamos a seguir metiendo ahorita y a la conversación y todo puede quedar distinto. Entonces es mejor que estemos así. ¿Me entiendes? Pero es una buena conversación. Sí, pero ya quedamos en que vamos a estar bien. Nada de indirectas, Vale. Vale. dejar las cosas atrás Está bien. y empezar de nuevo, ¿Así? como amigos. Sin problemas. Sí. Ya, ¿por qué eres así? En eso. Léela una sola vez. No, me gusta ser como una profesora y analizar cada párrafo de la situación. Para yo poder... Esto va a ser eterno. Hablemos de la Son comunicación. 3 páginas. Oye, por eso.
En este detalle, Voy a empezar a sudar. yo estoy fresca. Me imagino. No, pero sí, me fui a sentarme allá a leer la carta. Así la leíste ya. Claro. O sea, que sabes cada cosa que dice. Sí, pero ahorita. quiero que tú me lo expliques, porque Ok. no es lo mismo que yo lo lea que tú me lo expliques, ¿no? Porque puedo leerlo de otra perspectiva. En este detalle quise complacerte porque sé lo mucho que te gustan los peluches. ¿Escuchamos? Ya fui. Un abracito, un Qué abracito. tipático. Otro abracito y ya. Y quedamos bien. Ya los vi a todos. Muchas gracias, amigo especial. Ya para. Lo tenía escondido en mi habitación, como muchos de mis amigos saben. Quiero dártelo para agradecerte todo lo que siempre haces por apoyarme, amiguita especial. Y para que siempre que te vayas a dormir te acuerdes de mí. ¿Por razón? Disposición, ¿sabes? Cierto, cierto. Eso es que haya venido acá. Y una mujer como reflexiva. Reflexiva. Sí, como que pensó en todo lo que pasó. Parce, fresco, ñerito. En lo que estábamos viviendo, en lo que se vivió. Me dijo, no quiero que hablemos de todo lo que pasó. Ah, o sea que empecemos de acá en adelante. Empecemos de cero como amigos. Como amigos, Claro. está perfecto. Ya habíamos hablado de estas cosas y sabes que como tú dices, para que las cosas funcionen hay que estar con calma y dejar que las cosas pasen en su momento. Muchas Entonces, gracias. ese ticket es para cuando sientas que es el momento adecuado para hacerlo, lo saques y me lo entregues. Y en ese momento sabré que quieres dar ese paso. Mira, la verdad que lo bonito de todo esto es que me gusta que me estás comprendiendo. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Fuéramos más comunicativos y más comprensivos. Doble C. Hay que empezar a aplicar la doble C. No, mejor es la de las 5C. ¿Cuál es? Comunicación, conexión, cariño, comprensión y corazón. Buenas. Cuidado con la mesa. Se lo vamos a contar a Alejandro. Le vamos a contar a Alejandro el... No, pero hermano, quítese. No mires fuera del amor. ¿Cómo va? Extrañaba que el poder del amor ¿Así o más meloso? me Más meloso todavía. mande. ¿Sí? Ok. ¿Así o más meloso? Me encanta, bueno. melososo. Hola tú. ¿Quién fue? ¿Estás asustado o qué? Cierra la boca. Todo bien. Marica, ese man. Estoy transformado. No creo que Marica, haya sí. sido coincidencia. Está con las hormonas alborotadas. No veías que faltaste. Sobre la comunidad. Me convertí. Hola. No creo que hayan sido esos 2 días, Ale. Hay trabajo. Por las... Bueno, Claro. papi, para concluir la conversación antes que me la desvíe. Qué raro que me envíes solo a mí. Pues antes que me la La desvíe. única vez que me enviaron fue Puedes quitar cuando el te celular. vas para allá. Viste, ahora sí. Te voy a pedir otra cosa. Ya, qué raro, qué extraño, ¿verdad? Te mandaron acá. Solamente vas a grabar tu entrada. ¿Cómo tú me vas a decir que no me quieres hacer incómodo y después hacer unas acciones que demuestran lo contrario? Te estoy diciendo que no hagas cosas que me hagas sentir incómoda y lo haces. No me gusta.
Y ya no me importa ni el pasado, ni lo que diga la gente, ni lo que diga el público. Voy por ella y lo digo de frente. No voy a decir nada. Nada que afecte tu relación. No tengo una relación. Que sea la única con la que tiene contacto, no sé. Only you. Yo pregunto porque hoy al tomarle fotos a Gris le llegaban mensajes de él. Acabo de hacer una pregunta, recibí una respuesta y la respuesta vista por mis ojos es otra. Sebastián es una persona que viene y se queja y dice que lo están maltratando, que se siente maltratado y después es así. Cuando me pregunten de Renier y Melissa, yo también voy a Pero opinar. usted siempre opina. No, pero ahora voy a opinar con más ganas. porque Usted pensé que siempre las cosas opina. habían Usted quedado siempre opina claras y se entre mete tú en lo y que yo, no le y sigues importa. con lo mismo. Yo lo que le dije es que eres un masoquista. Primero que estaba llorando, que no tenía que estar pasando por situaciones como esa. Que De no la tenía misma escuela, o sea, necesidad. ¿qué podemos esperar de Renier? Primero, no soy un perrito que está así. Y segundo, no soy masoquista. El consejo para la vida es no te pongas a hablar mal de tus relaciones o de las personas con nosotros. La favorita de la semana escogida por ustedes de Casa de las Chicas es... El favorito de Casa de los Chicos elegido por ustedes es... Me imagino que bien, entonces Chili. Sí, todo bien. Yo sabía que sí. Estaba tranquilo. Yo sabía que sí. Solo había que esperar que las aguas se apacigüen para que puedan... Paz. Y tranquilidad. Bueno, ponme al día. ¿Qué tal? Todo bien. Bien. En eso se resume. Bien. Amigos. Le dije que no quería hablar de los temas anteriores Mejor. porque era remover toda la herida y mejor que no. Ok. Y que vamos como amigos. Obvio, somos amigos. ¿Qué más vamos a hacer? No, sí, está bien. No, ahí todo O bien. sea, siempre fueron amigos también. Amigos queriendo intentar algo. Amigos con. Ujú. Ahora somos amigos sin. Dejemos que el tiempo lo decida. Bueno, mejor olvidan el pasado. ¿Tú tienes esperanzas a los de Basley o qué? No, yo estoy feliz con los Ausley ahora. Ah. Sí, Ausley presente. Yo pienso que las dos deberían, hablarse y llegar a un punto medio donde las dos no se insulten, no se alteren y puedan hablar las cosas como personas adultas y se expliquen lo que a ti no te gusta y lo que a ellos les gusta para que se entiendan. Yo no soy súper lindo, pero cuando ya tienes muchas cosas atrás acumuladas... Que yo no sabía, yo no sé eso, ¿me No, entiendes? no solo eso, tú tienes razón, pero lo que pasa es que yo... No sé si decirme sin sentimiento. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Bom, bom, bom. No sé, o sea, yo soy de pocos sentimientos. Son poquísimos sentimientos. Y cuando... Y cuando yo doy una oportunidad... Cuando confías en alguien. Y me la hacen, ¿no? Me basta. ¿Y dónde hay que lo dijo a ella? Que le sorprende porque tú eres parte del combo, que ese cuantito y que... Me tiró la mala. Casi que dijo que ya aprendió, que como él rajó de mí en una gala donde yo no estuve y le dije que estaba mal, que iba a esperar a que estés tú aquí. Y dije, qué bueno que han aprendido. Nada Bueno, más. yo de verdad que no considero haber hecho nada malo. Siempre hablo igual. Sí, yo tampoco creo lo mismo. Pero no sé, la gente, yo creo que está rayada porque como ya llega a la final, todo el mundo está con el estrés a flor de piel y cualquier cosita o que haga alguien, la gente se loquea. No sé, digo, algunos, no todos. Algunos. Es que los que no estamos preocupados por ganar un premio, sino que estamos el día a día, hermana. Exacto, yo tampoco estoy preocupada por nada. ¿Qué están haciendo? Estábamos conversando del detalle. Del detalle que le di, ¿lo viste? Qué lindo, me encantó. Sobre todo porque le echó todo el perfume. Nada más abracé el peluche, no le hice Es nada. más, yo lo abracé y estoy oliendo al peluche. ¿Qué tal te fue con Sebas? Bien, hicimos las paces. ¿Sí? O sea, como amigos, pues, ¿no? Ya, pero linda la conversación. Sí, mucho más tranquila. Le dije que no quería hablar de todo lo que había pasado porque de hecho es remover
Ah, ya había naranjas. No, no había. Sí, ya había. Ahí tengo escondido. De la hija. Ah, ya está, ya está. Tú pasaste quitándome una, ¿por qué me güey. preguntas? Hola, Fred. Tú me lo llegaste a quitar una. ¡Maldita! Voy a traerla. ¿Puedo darme un abrazo antes de ir? Sí. No. No, ya vamos a ir para allá. Ñañita, qué lindo. Coñes. Ya me dijeron que estabas ayudando. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bien. Aquí los dejo tranquilos para que platiquen. No, si ya nos vamos. Uy, ya nos vamos para allá. Tengo risa interna. De felicidad, no. ¿Y eso? Porque está todo bonito, no. Hoy día es un día tranquilo. Me alegro. Bueno, vamos. ¡Ay! ¿Dónde los guardaré? Quiero guardarlos en un lugar seguro. ¿Por qué es tan grosero? ¿Por qué no me quería saludar? Digo. Ya estoy cansado de ti. Mentira, mi amor. Quiero usar un cupón contigo hoy. ¿Sí, cuál? Por algo me lo diste, ¿no? Ah, te hice una cosa. Te hice otro regalo. ¿Ah, sí? Sí, para que eso no creas que es solo por un viaje. Bueno, también, porque yo sí soy muy interesada, pero espérame acá. Bueno, ¿y tú ya estás más tranquilo con ese tema? ¿Cuál? Estoy haciendo como que... Pues que no todos eran bien amigos. No quiero hablar, Inseparables eran. No, tampoco. pero... O sea, No, así. Eran inmamables juntos, güey. es que pasa que... Por separado caen mejor. Y te puedo ser sincera. A ver, Ya que ya lo dijiste. Y lo sostengo. Yo siempre te lo dije a ti. Tú sola me casa a toda madre. Tú sola, o sea, apartada, aparte. Gris igual. Solita me cae a toda madre. mi grupo era que te caía mal. No, es que sabes que no sé qué dinámica hayan. O sea, ¿por qué tenían esa dinámica entre ustedes? Pero eran inmamables, güey. Inmamables. Por ejemplo, tú, cuando estás nomás así con Eli, me casa a toda madre. ¿Me entiendes? Y si siempre ando solo yo. Pero de repente estás como que con todo, con Miguel, estás con Sebas, estás con Renier, estás con todas tus crías. Tus crías. Con todas tus crías. ¿Qué te haces? ¿Mm? ¿Qué haces? Yo voy a hacer como que este fuera mi último día aquí en la casa. No me jodas. Disfrútalo. Disfruta. No me vayan a jugar sucio, ¿eh? ¿Ah? No me vayan a jugar sucio. ¿Otra vez? Otra vez. No te estoy diciendo que voy a ver que haga méritos, no te estoy diciendo que haga algo por mí, ¿me entiendes? Pero ahí uno se da... Ahí uno se da... No te entendí. ¿Qué quiere? No es que quiera que haga méritos, simplemente yo veo y digo... como siempre he dicho, de palco, todo, ¿me entiendes? Y una vez O sea, más... yo digo que está bien que disfrutes tu compañía cuando la tengas que disfrutar y que te la pases bien, como lo haces con todos aquí en la casa. Sí, pero he dejado de hacerlo, o sea... Sí, por la presión. O sea, no sé en qué momento he dejado de disfrutar todo esto. Pues en el momento en el que te ves envuelta en un conflicto mental y emocional, güey, en el que no quieres estar. Y que aquí cada vez que pueden te lo tocan. Entonces, estás tratando de estar estable y te tocan el tema y es otra vez como... Es verdad. ¿Qué quiere? Joderte, pues, ¿qué más? ¿Eh? Joderte, pues, ¿qué ¿A más? mí?
¿Cómo que joder? Me quiero molestar. En buen plan. ¿Cómo que? Mira. Por favor. Aunque aún así. No, yo, güey, te lo juro, desde lo que te conté, que me pinches. Y yo creo que, Edgar, mis muecas, mi cara, es bastante. Yo no tengo que hablar. Ya cuando yo te estoy mirando así como que, please, stop. ¿Y qué vas a Porque hacer? me voy a tirar un que ni me voy a ir del estudio. Y yo creo que ninguna persona en la televisión ni me quiere ver en ese estado de nuevo porque he estado bastante tranquila. Súper tranquila. Ya yo lo hice, Jill. ¿Pero y qué vas a hacer? O sea, ¿se lo vas a decir aquí, en la gala o afuera? Como que, dude, stop. Estás perdiendo your ground, you're losing your ground. No, si él dice algo aquí, yo voy a abrir la boca. Do it. Si él le dice algo aquí, yo abro la boca. Pero it. si él toma la madurez de decirme las cosas afuera, pues lo hablamos afuera. Pero si él quiere be a bad boy y decir las cosas al frente y hacer su personajito de crear problemas, pues vamos a crear un problema porque yo los creo rápido de una. ¿Pero qué tú quieres que él diga? O sea, ¿qué tú quieres que él diga? Contra Gillian, mala mía por hacerte sentir incómoda. Como que mala mía, después que me lo dijiste. ¿Cómo es posible que tengamos una conversación y cuando llegue Vanessa me hagas eso? Creo que no hay necesidad de llorar ahora mismo, no hay tantos sentimientos en mi corazón para eso. Lo que sí siento es incomodidad y como que un poquito de... No sé, y yo sé que él también tomó lo de la audiencia como una falta de respeto, pero yo también tengo todo el derecho a conocer personas nuevas, al igual que yo siempre se lo he dicho a él. Siempre se lo he dicho. Ustedes dos no son novios. No hacemos No nada. son nada, Y le no dije son bien nada. claro el día que yo estaba en la casa y él también llegó, viene antes de irse, ¿qué es lo que hace? Haciéndome así. Le dije, mira, yo no soy vaca para que tú me estés estampeando y yo no necesito guardia. ¿Qué es eso? Like that, again, uncomfortable situation that I don't need to be put in. Claro. Yo no soy vaca para que me estés estampeando, that's funny. No, es que se siente así. Sí, como que ya tú eres mía, ya tú eres mía. Ya soy de él. Nadie me puede mirar, nadie me puede hablar porque ya no. No, ¿qué es eso? Y sí, o sea, siento confianza con él porque hablé con él y conectamos mucho en el viaje, se sintió bien. Pero llegamos acá y es esto aquí, raro, realmente diferente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho brillo. ¿Qué les pasa? ¿Qué comieron? ¿Qué todo bien? Mucho dulce. ¿Qué está pasando? Bueno, quiero darle la bienvenida a la pregala. Como saben, vamos a tocar ciertos temas y este día vamos a saber quién escogió el público como favorito de cada casa. Es por eso que le quiero pedir nuevamente a Andreina, a Austin, que por favor me entreguen el pin. Andreina, Miguel, Austin. Debo decir que la labor que hice como líder fue intachable. Muy bien, Ojo, muy bien. ojo, Gracias. Muchas gracias. Quiero replicar las palabras de Andreina, ¿por qué no? Muchas gracias al público por traerme de vuelta. A ustedes me debo un beso, muchas gracias. Muy bien. La relación más importante con el público. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ojo, que lo buscaste hoy en Puerto Rojo. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten después de esta semana de detalles? De detalles. Es bonito, ya, tienes que patentarlo. O sea, ya, lo adopto. Bro, ¿quién te dio? Es felicidad, se sienten bien, por buen camino. Se quedaron sin presupuesto los chicos, ya. Tanto detalle. No, pero no era presupuesto, era creatividad, o sea, detallitos bonitos, que te saquen una sonrisa, que no lo esperes. Chicas, ¿ustedes qué tal? Que ustedes de momento se rehusaban. No, de momento el discurso que han mantenido por buen tiempo era de nosotros no vamos a hacer nada. Si ellos no nos deben, yo no les tengo que dar el favor. Yo nunca. ¿Qué tal? Las que más han dicho eso son las solteronas. Yo sí he lanzado cualquier detalle.
Ok. Porque Desde de los primeros resto capítulos. no tengo problema en dar detalles. Soy una mujer de detalles. Tengo que decir que Melissa ha hecho un par de detalles bonitos, aunque tengo uno aquí que me gustaría platicarlo con usted, señorita. ¿Aquí? ¿Ahorita? No, ya no. Sí, Ahora. sí, platícalo, vamos. ¿Por qué no? Nos queremos enterar. Interesante porque me gustaría saber. Entonces ella me puso un papelito donde cada color decía algo, o un piropo, o un adjetivo, o sentimientos. Adjetivo. Mejor no me hagas decirlo. Y entonces los azulitos significan los aspectos que debo mejorar yo, según ella. Oh. Entonces, según ella, esa aclaración ya veo según ella. Entonces me gustaría decirlo y que ella me diga por qué piensa que debo mejorar en esos aspectos. A ver, déjenlo hablar. Papelito Pero número... véalo, Vanessa se enfocó en los aspectos a mejorar sabiendo que habían otras cosas. Me importa. Quiere ser mejor. Quiere mejorar esas falencias. Quiere ser mejor. Quiere mejorar. Me importa saber en qué aspectos debo mejorar, porque según yo he mejorado en muchos. Aspecto número 1. Mandón. Según Melissa, yo tengo que mejorar en el mandamiento. Dice que soy un mandón. Ahora, quisiera saber. Está bien, déjalo, muy bien. Deja que entre bien. Según Melissa, dice que soy un mandón. ¿Cuándo te he mandado yo? Una de esas tú vas a ser mala hasta que yo diga que vas a ser Quizá mala. quiere que la mandes más. Si es mandón. Aspecto, ok. A ver, continúa. No, este lo repitió. Puso mandón dos veces. Doblemente mandón. Es muy mandón. Mira. Mandón. Y uno subrayado. Eres doblemente mandón. Sí. Bueno, según ella soy mandón. Papelito azul número 3. Reservado. Pero Tengo eso, que... Pero a según veces sí ella, es reservado. Bueno, pero según ella dice que uno de los aspectos que debo mejorar es el reservado. El reservado. Ay, no lo molestes. Reservado. Me lo reservo. A ver, ¿por qué dices tú que tengo yo que mejorar en ser reservado? Porque a veces se guarda ciertas cosas. Pero, ¿por qué lo obligas? O sea, a ti no te gusta que se lo guarde. Hay cosas que no. Que se lo guarden. Hay cosas que no, porque cuando uno está conociendo a una persona, uno quiere saber todo. es que ser reservado también es parte de mi personalidad. Aunque he mejorado que mi reservo ha sido... ¿Qué? Bueno. Tú Me están poniendo nervioso. Sí, me lo reservo. Siento que en ese aspecto he mejorado. Muy bien, yo te lo digo. Sí, es verdad, ya no se reserva nada. ¿Ya no? Papelito azul. A ver, hay más papelitos. Papelito azul número 4. Cizañoso. Cizañoso. Eso es cierto. Pero si eso lo aprendió él, eso lo enseñaste, Melissa. Acá decíamos que Andrés es cizañoso. Andrés es un detalle. Pero últimamente está peligroso. Renier anda suelto. Anda desatado. Suelto como Papelito azul número 5. ¿Cuántos son? Y último. Ah, te dolió. Este te dolió. Te afectó. Te tocó. Sí. Dilo. Por favor, suelto. Terco. Terco. Testarudo, terco. ¿Por qué tú dices que yo tengo que mejorar en ser una persona menos terca? Tercamiento. En el tercamiento. Tercamiento, ¿ok? ¿Qué? Más rápido porque se están poniendo mucho. ¿Qué dice tercamiento? Bueno, esos fueron los 5 palabras que me dijeron que tenía que mejorar, entonces voy Pero a mejorar. es parte de él también. Exacto, voy a mejorar en la tercadez, ¿En la qué? ¿En la tercadez? en las cizañas, reservado y en mandón. Se había dicho. Y así, Claramente no y así nos vamos entendiendo mejor, entonces yo voy a tratar, mi amor, de mejorar en estos aspectos. Ay, Te pues quiero mira, pues al final del día fueron de detalles también para crecimiento, se puede decir. También. Mira, conjugando está Te vale, porque acá está Alex. Aquí han salido, bueno, ¿cuánto has hecho esta semana componiendo canciones, Miguel?
Bueno, ¿Te han pagado? Esta semana ayudé a Renier a componer la canción Hacia Melissa por su primer mes. Alquiló su guitarra, Fred. Le alquilé la guitarra a Fred. Pero Fred nunca vimos nada. No se usó. Ah, lo puede hacer ahorita. Quizás en otro momento. Ya estaba componiendo otras cosas, pero... No lo presiones. A ver, ya que estamos hablando de ese tema, Gillian, ahora que mencioné a Fred, eres una chica muy expresiva y es difícil no darme cuenta que tienes una incomodidad. No, mi amor, esa es mi cara. No es tu cara. Yo Sí. te conocí sonriente. ¿Algo está pasando con Fred? ¿Algo que te moleste? Y conocí. Suéltalo, mija, suéltalo. Si no lo Para sueltas. eso te digo las cosas. No. Ah, bueno, sí, precisamente esa plática. La verdad, Barbie, porque si anda con la mentira, no eres de verdad. No, pues ¿cómo tú me vas a decir que no me quieres hacer incómodo y después hacer unas acciones que demuestran lo contrario? ¿Cómo qué tipo de acciones? ¿Cómo like, te pones a hacer ruidos raros o te mueves de asiento sabiendo que voy a hacer contacto contigo y like, en una situación incómoda? Like, no sé, en verdad, es innecesario. Marica, serio van 3. Ok, necesito subtítulos. O sea, para entenderte exactamente, para ver cuáles fueron las cosas que te estaban molestando, porque hablas de cambio, pero no se entiende exactamente la acción de Fred que a lo mejor te molesta. Pues mira, siento que el día del jueguito de Supongo, yo estaba sentada, I guess, él estaba haciendo unos ruidos como que... ¿Cómo? Sonidos se llaman Eso no es conmigo, eso va contigo. ¿Me entiendes? Y es como que... Onomatopeya. Y hace esas cosas. Sí, así se llama. ¿Cómo qué? Pero en el juego ¿de del quién Supongo, estás ¿qué te hablando? dijo? A ti, te estoy hablando a ti. Yo no he hecho ningún ruido. Ok, aquí todo está grabado. Por favor. Yo he escuchado eso antes. You Eso what? quiere decir gala. Entonces, yo estoy sentada aquí y tú te mueves de asiento y como que me mira. Entonces, sabes que estoy incómoda. Te estoy diciendo que no hagas cosas que me hagan sentir incómoda y lo haces. No me gusta. No me gusta. O sea, y yo creo que con mi cara, como mismo lo dijo Vanessa, yo creo que con mi cara es suficiente. Este es el momento para terminar y dejarle las cosas claras. A ver, Edgar, ¿me puedes explicar un poco mejor también, ya que conoces un poco más a Gillian? Y Gillian estuvo platicando contigo referente a las cosas que le molestan. Di la verdad. Ay, pero tampoco me vaciles donde hay porque voy a llorar. Ya no llora. Gil. Párate. Las manos a los bolsillos. Lo cuenta. Mira, Vanessa. No, se bajó. Por favor, Edgar. Quiero la oportunidad. Yo sé cuando ella está en un mal humor por su facción de rostro, se nota. Claro. Y le pregunté, ¿qué te sucede algo? Exactamente lo que dijo aquí. Me molesta que yo le digo a él, me molesta que hagas esto y esto y esto. Y va y lo hace. A ella le molesta que él se junte ahora con Austin, son los más panas, eso le incomoda. Normal. Pero si somos amigos. O sea, pero es tu contrincante. No somos contrincantes. ¿No? No, nada que ver. O sea, se la dejaste ya. No, ¿quién está diciendo No son eso? contrincantes, entonces no te interesa Gillian o realmente piensas que no hay competencia. Te noto muy afilado últimamente, Vanesita. Oye, estoy haciendo mi trabajo. Estabas de vacaciones, lo que pasa, te perdiste práctica. La respuesta que viene, mira. Pero bueno, Vanessa, es que esta generación de vamos a cristal. responder Sí. a la pregunta que acabas de suscitar. Me gusta esa palabra, suscitación. Pues no, ¿qué te puedo decir? Llevo una relación amical con los chicos, con algunos más que otros. Gracias. Y creo que hemos confraternizado en cierto modo, ¿no? Hemos generado lazos. Y no veo por qué quebrarlos por un gusto mutuo. ¡Mutuo! Continúa, Austin. Y no, yo a Freddy lo considero un joven intachable, de verdad que lo puedo llamar amigo. Sí, de verdad. Independientemente a lo que se esté suscitando, lo que esté pasando, ¿no? Consorte. Ok, No Fred, veo por qué quebrar eso. quiero preguntarte si es opresivo para ti, si es nuevo, si Gillian no había sido clara contigo,
¿O qué has estado sintiendo? Porque sé que también has intentado acercarte, pero a la vez has dado pasos para atrás como para no incomodar. Sí, a ver. Como el cangrejo. Yo hablé con Gillian, hablamos, ella me dijo de su incomodidad. Yo lo noté la primera vez que hice un chistecito así, que fue al salir de la casa, que fue que yo le hice así a modo de chiste. Como que te estoy viendo. Ese chiste exacto. no es un buen momento para hacerlo, No, pienso por yo. eso, y por eso te dije, me disculpo, ya sé que no te gustan esos chistes y no lo volví a hacer. Y en ningún momento te he vuelto a querer incomodar. Ahora, si yo me acerco a Austin o platico con él, es porque nos llevamos súper bien. Y mi amistad con él no se va a quebrar por nada. Entonces, de nuevo, disculpa si es que sentiste que te quise incomodar, yo para nada, más bien estoy dándote tu espacio porque tampoco quiero meterte presión ni nada, o sea, sos libre, nos llevamos bien y eso es todo. Pero bueno, me agrada que lo digas, que me lo hagas saber, así igual tomo más precaución o más distancia, pero eso nomás, Vanessa. Gillian, ¿tú esperabas que a lo mejor, dado la situación que estabas como conociendo, ellos no fueran amigos? No, es que yo no veo los episodios, like, yo no sé nada de esto, like, y como me tomó de sorpresa eso, like, de momento que se sentaban juntitos. Golosa la niña. O se sentaban ahí y estaban hablando, pues como que obviamente yo no sabiendo nada. Pero, ¿qué esperabas? ¿Que no se hablaran por la situación? No es que no se hablaron, pero como que me tomó de sorpresa, como que ahora, like, you know. O sea, no lo había visto antes. Yo hasta no que... sabía, yo no la Bueno, yo no Austin sabía. acaba de llegar. No, exacto, yo no sé nada. Su primera Yo soy semana. turista. ¿Cómo pasan las cosas? Entonces, ¿realmente te molesta que estén pasando tiempo juntos? No, el núcleo no es ese. El núcleo es que literalmente, como yo te voy a decir, por favor, no me hagas sentir incómoda y sigue haciendo lo mismo. O sea, en lo de la guitarra, él no hizo el detalle porque tú notaste en mi cara que estaba incómoda, ¿verdad? Claro, por supuesto, Si me lo alejé. notaste una vez, ¿por qué no lo puedes notar 2 o 3 veces? ¿Y en qué momento, dime en qué otros momentos te hizo sentir incómoda? Te lo acabo de decir cuando estábamos sentados aquí todos, que estabas literalmente atrás mío, vienes y te sientas aquí en el sillón rojo sabiendo que voy a hacer un eye contact contigo. No, yo me senté ahí porque no había más asiento, estaba como ahí. Y ni siquiera te miré. Estaba sentado atrás tuyo. Estabas sentado Sí, aquí pero ahí estaba más cómodo, en ningún momento te miré. Ok, está bien. Ok, pues soy yo y mis voces. Suele pasar. Sí, más bien platiqué con Vanessa y ella me vio ahí con Luca todo el tiempo, creo. Pero está bien, todas son percepciones. Muy bien, otro parejita que parecía que, no sé, estaban ahí, que no, que sí, vueltas, para arriba, para abajo, es Andreina y Miguel. Quiero que platiquen un poco de... Ya Chicos, de verdad. aparecieron las llaves. Ok, yo lo que quiero es que platiquen un poco de lo que han estado pasando, del detalle, de la carta. Andreina, ¿qué tal la carta que te hizo? ¿Y el detalle? Muy lindo el detalle, la verdad que lo valoro muchísimo porque tomarse el tiempo de hacer eso, de escribir, de recortar como que los dibujitos y todo eso, me parece súper lindo, más que algo que pueda costar muchísimo dinero, lo valoro más eso, pues. El tiempo que se da en hacer el librito, también me hizo como un golden ticket, que él sabe lo que, de qué se trata. ¿Qué golden ticket? Pero pues... Un free pass. Yo estoy en esa misma posición, Vanessa. ¿En cuál posición exactamente? Es que, o sea, estoy en una situación bien difícil, porque pues ya no tengo que decir todo lo que he pasado, ya creo que todos no les tengo que hacer un resumen de lo que he pasado con Miguel. Que al principio me ilusioné, después hubo problemas, después él estuvo con otra persona, entonces yo por eso siento que eso es lo que me frena a mí un poquito. Él sabe que el cariño especial está, que yo lo quiero mucho, pero pues no quiero ir rápido, quiero tomarme el tiempo de que me demuestre. Y no es que digo, ay, que me demuestre todo y yo tengo que estar sentada, porque en su momento también él sabe, y yo creo que, yo siento que también le he demostrado, no solo con detalles, sino también siendo leal, siendo sincera con mis sentimientos, a pesar de las críticas y de todo lo que se me venía encima. Siempre fui sincera, entonces yo siento que ahora estoy en una posición de fluir, de darme cuenta si va por buen camino, si esto va a funcionar también. Y
Y ya, y también me dicen que no he demostrado con detalles. Yo pienso que abrirle las puertas para darle la oportunidad de que se dé es un detalle. Entonces, solo eso. No estoy en esa posición de cómo estamos ahorita, amistad. Yo pienso que el tiempo y ya. ¿Miguel? Me parece que tiene toda la razón en lo que está diciendo. Y algo que habíamos conversado era que yo antes no comunicaba lo que en verdad sentía y me quedaba callado muchas cosas. Y que esta semana ya iba a dejar de quedarme callado y iba a dejar todo salir. Así que lo voy a decir. Me gusta todo lo que está pasando ahorita mismo. Me encanta darle detalles, me encanta hacerla sonreír. La he muchas veces en el pasado y ya no me importa ni el pasado, ni lo que diga la gente, ni lo que diga el público. Voy por ella y lo digo de frente. ¡Es decisión de Miguel! Cabe resaltar que nadie se lo esperaba. Nadie lo esperaba. Yo no. Bueno, Andreina, primeras declaraciones ante, valga la redundancia, declaración Música de para Miguel. tus oídos. Eso, templanza, hija mía, muy bien. Así Si me yo gusta. hablara- Pues es su momento. Pues es tu momento, Gris. Tiraste y yo te doy la palabra. ¿Sabes que a mí esas cosas me llaman? Vane, yo no voy a arruinar algo tan bonito que está surgiendo. Después que le muestras el hormiguero, te va. No. Y escondió la mano. Parece que sí, ella comienza a hablar porque hable Toma, por te completo. devuelvo O los sea, no huevos, que lance la piedra y ponga la mano. Si quiere decir algo, que lo diga. Era un chistecito, tranquila, Andreina. No voy a decir nada. Nada que afecte tu relación. No tengo una relación. Es que si yo lo digo normal, pero si tú lo dices con tu oscuro pasado. Pues dilo tú. No, yo no tengo nada. ¿Qué sabes, Melissa? No, yo Cris, no sé nada que decir. O sea, para ti siempre fue una sospecha. O sea, Más no que solo la- para mí, creo que todos los chicos de la casa saben cómo es la situación y qué iba a pasar. No nos hagamos la La vista utilizada gorda. de la semana. Y pues Mira, nada, la verdad que... no hablen al mismo tiempo, por No, favor. la verdad que solo fue un chistecito, Vane, no tengo nada que decir. Y pues me alegra que él ya esté súper decidido y espero que esta vez sí valore a Andreina porque han pasado muchas cosas feas para ella. Entonces nada, que la pasen súper bien y que su relación sea bonita, pues. Si llega a pasar. Mira, Vane, ahí te voy a decir algo que siempre he escuchado de Andreina y que creo que es el mejor momento para aplicarlo. Ya yo no voy a decir más palabras, voy a dejar que mis acciones empiecen a hablar de ahora en adelante. Chimba, qué palabras. Eso, No sé. Que son sus acciones las que van a hablar, Andreina. Independientemente de todos los detalles, sí te veo reservada, te veo con freno. Entiendo que han pasado por muchas cosas, Muchísimo. pero también quiero retomar al principio de su relación. También andabas igual. Dale play. Y fue lo que en algún punto llevó a la relación también a tener roces, como el que no querías, insegura, y ahora te lo está demostrando. Solamente tienes todo tu derecho, obvio, a tomarte el tiempo. Pero creo que va por buen camino el muchacho. ¿Qué crees? Lo recibo con buen valor, con positivismo. Ajá. Palabras siempre. Entonces eso, Vanessa. ¿Estás consciente del trabajo que tienes por delante, Miguel? Trabajo de luz, trabajo de sombra, ¿Estás todo. decidido más que decidido? Seguro. ¿Nada va a cambiar? Seguro. Nada más asegurando, graben eso también. Ver para creer, Vanessa. Ver para creer. Ver para creer. Tú estás en esa. Así es. Muy bien, otra pareja que realmente le puso pausa a ese tiempo. Y se quedaron platicando el día de ayer. ¿Cuál de los dos? Fue Edgar y Claudia. Claudia, hemos hablado un poco de la presión que has sentido alrededor de algo que ha sido muy clara. Claro. Correcto. Explícame. Vane, sí, realmente me puse a pensar el día de ayer si es que yo no había sido la clara, si es que las personas al momento de
platicar conmigo o aconsejarme, me dicen como que no, sí, tú fuiste clara. Y probablemente son las mismas personas que a él le dicen, lo alientan a que siga intentando algo, por decirlo así, o que se mande detalles. No sé, y es lo que hablábamos ayer y le dije como que ya nos teníamos que ir, entonces lo terminamos mañana. Hoy, la verdad, no hemos platicado. Pero eso, o sea, creo haber sido clara. Han habido muchas cosas que me han dolido, muchas otras que me han molestado, entonces son los argumentos que yo tengo para decir hoy que no quiero. Edgar, en esta plática, independientemente que ella estaba afirmándote de que estaba claro todo, se me hizo como esta impresión de que no lo tenías claro y todavía había algo de esperanza en ti, y esta confirmación tan directa de Claudia. ¿O Pues, sí habían hablado y lo tenías claro, sí. o te quedaba algo de esperanza, Ok, o qué era? Antes de yo venir para acá, Miguel me preguntó como que ella sí lo tiene claro, pero tú tenías ese chance chiquitito, y yo, obviamente, sí tenía ese chance chiquitito, pero sí sabíamos, estábamos súper claros, nos despedimos y todo, y estaba súper claro. Marica, estás hablando más. Gracias. Porque está claro, déjame hablar. Está claro, estamos bien, la estamos pasando súper bien. Hemos fluido muchísimo más que otros días porque la conversación la hemos tenido ella y yo. Y es cierto, por mis conversaciones, yo he tenido más gente diciéndome, vamos, échale, mijo, vamos, échale. Échale, mijo, vamos, échale. ¿Crees que hay compañeros que te estaban diciendo, sí, ve, no importa que te ha dicho que no, ve? Sí, claro. ¿Cómo quiénes? Todos me han dicho, mira, dale, toma tiempo. Ve, a eso me voy. ¡Ay, por favor! Lo que pasa es que acá hay un tema. Yo creo que las cosas se están tomando a la ligera y es parte de que todos somos personas diferentes. Yo tengo plena conciencia de lo que sale de mi boca, esté enojada o esté feliz. Entonces, lo que sale es lo que quiero que salga. Lo que yo digo, quiero que se lo tome con la firmeza con la que la digo. Exacto. Eso es lo que pasa. Y eso lo entendió perfectamente. ¿Quién tenía que entenderlo? Que fue Edgar. Yo, este que está aquí. Quiero preguntarte, tú estabas muy firme por Claudia, Sí. pero no has hablado con más nadie de la casa. No. ¿Has tenido contacto? No. O sea, Claudia, 100%. Yes. 100% Claudia. ¿A ti te ha 100%. quedado seguro eso? ¿Qué? ¿A ti te ha quedado seguro que él siempre quiso 100% contigo? ¿O Querer, sí. que no le ha mandado mensaje a nadie? Que ni nada? sea la única con la que tiene contacto, no sé. Te pregunto. No, quiero preguntarte. Voy a aplicar la misma. No. Voy a aplicar. Only you. Solo conmigo. Only you. ¿Solo conmigo? Sí. Yo pregunto porque hoy al tomarle fotos a Gris le llegaban mensajes de Edgar. Sí, por Instagram. Y puedes ver la hora a la que le ha llegado y la hora de la foto. Y casualmente estaban chateando. No, ese era otro Edgar, ese era Edgar Margarina. Andrés, estoy hablando en serio, no estoy jugando. Lo siento. Edgar, Gris. No he visto los mensajes, no he entrado ahí, pero no podría decirte nada. Gris. ¿Le mandaste algún mensaje? O sea, Edgar. ella subió. Me voy, Vanessa. Silencio, Acabo de hacer una pregunta, silencio. recibí una respuesta y la respuesta vista por mis ojos es otra. Lo que habíamos platicado era de un TikTok. Pero lo No, que me no, escribió no. hoy Ella no sé está qué me hablando escribió. de lo de hoy, porque ella subió que le restringieron los likes. Y yo le dije, bienvenido al club. Mira, a mí también me pasó. Y ya. Ah, bueno, no he visto ese mensaje. ¿Eso no te ha pasado a ti? ¿Qué te No me he fijado, la verdad. No. Entonces, no me voy a meter a sus charlas ni nada, pero estoy preguntando. A mí me responde toda la semana. Pero ese problema, pues no puedo hacer nada por ustedes, ¿verdad? Que no es el poder del amor. Pero Gris está en todo. bueno, pero entonces, Edgar, esos son detalles que a lo mejor pueden molestar porque ¿qué tienes para decir? O sea, ¿has tenido contacto o no? Pero es que un contacto... O sea, no hemos tenido contacto, solamente le dije como que, mira, bienvenido al club. Pero Yo es que también mira, somos amigos, pues tampoco no creo que... O le O sea, quieres privar, o sea, quitarle la libertad de poder chatear con él. O sea, de ahí ¿Por no. qué? Porque la verdad que con Edgar, o sea,
tal vez haya las cansadas como del TikTok que hablamos o que me respondió esa historia, pero no es algo como romántico. No es algo de que- todos los días. O sea, No, para Bueno, nada. no sé, yo no es no algo tengo constante. yo no tengo otro ex, otro chico con el que haya salido acá como para citarle el ejemplo si es que a mí me ve chateando, digamos, ¿no? Pero Entonces no quieres que me vuelva a responder ni una historia, déjaselo claro. no para te que- he dejado, no te he respondido historia, estaban hablando, te ha mandado una foto y te seguía chateando, pero yo te estaba Foto tomando me las mandó. fotos y lo he puesto así hacia arriba para que no lleguen. La foto del sí. Me mandaste foto. ¿Qué mandaste, Edgar? Lo que le di es bienvenido al club y le envié un screenshot de, mira, yo también no puedo dar likes. Y ya. No sé, le estaba diciendo. Es que la verdad no quería leer. He leído su mensaje, le mandaba fotos y no le he puesto bienvenida al club, nada de eso. Estaban siguiendo una charla. Y yo le estaba tomando y la verdad es que lo estaba haciendo para arriba, Yo le para mando que no se captura, lea. yo le mando Y no son nada. La pregunta es, ¿cómo la piña se enteró de esas conversaciones? Pero Porque le estaba tomando porque la vida es así de exacta y justo nos estábamos tomando fotos las dos con su teléfono y cuando yo le tomé la foto le empezaron a llegar los mensajes de Ay, él. pero ya no me metan ahí, que ahí no, nada que ver. La vida te quitó la venda, piña. Así es, hermano. ¿Qué va a pensar Sergio de todo esto? Y ahí nuevamente soy yo. Sergio, te estamos poniendo al día. Bienvenido a la pregala, tu primera pregala. Muy buena bienvenida. Es que ¿Qué- para tu qué- primer qué- pregala, mi ¿Cuál es tu sensación hasta el momento? Uy, intenso. Y no ha visto nada. Mucha intensidad, No ha visto, esto está light. demasiada intensidad. No este momento en sí. En general, toda la semana muy intensa. Pero bien, dentro de todo bien. Creo que con Gris fue con la persona que más hablé y súper bien. Me siento muy, muy cómodo y me gusta hablar con ella. Y eso es lo que puedo decir hasta ahora. Hubo una pareja que tuvo esa oportunidad de platicar el día de hoy. ¡Ay! Y es Shirley y Sebastián. ¡Qué bueno! Quiero primero darle Sí la se la pasa. bienvenida a Shirley, ¿Por qué que no? estuvo Bienvenida. indispuesta. Bienvenida. Gracias, Vanessa. Shirley, ¿qué recibimiento te dieron de llevarte a casa de los caballeros y El tuviste líder, la gracias al oportunidad líder. de platicar? Qué buen líder. Qué buen líder. Cuéntame cómo viste la plática, cómo la sentiste y en qué estatus estás ahora. Estoy tranquila, creo que llegamos a un buen término. Me pidió perdón por la situación y sentí que fui sincero con sus palabras, al igual que yo con todo lo que le dije. Y nada, creo que es mejor así porque hay un mejor ambiente, tanto como él como para mí, igual con los compañeros de la casa. Melissa, el consejo que le diste a Sebastián fue ten dignidad. Ay, qué ¿Por raro. qué? Él sabrá por qué. Sino que Sebastián es una persona que viene y se queja y dice que lo están maltratando, que se siente maltratado, que horror, que el trato que le dan y después es así. Entonces, pues no, No, sé. Meli, no sé a qué realmente se- no sé a qué se refiere. esa expresión tan despectiva no es lo que está pasando. Esto simplemente fue una situación. Igual ellos verán cómo lo manejan, eso a mí no me Esto compete. simplemente Obvio, es que fue les una importa, situación tranquilo. en la que Que se meten a somos opinar. conscientes de nuestros sentimientos, ella y yo. Ambos. Cuando me pregunten de Renier y Melissa, yo también voy Pero a usted opinar. siempre opina. No, pero ahora voy a opinar con más ganas. porque Usted pensé siempre que las cosas opina. habían Usted quedado siempre opina y claras se entre mete tú en lo y que yo, no le y importa. Sigue con lo mismo. Sigue Pero con usted lo mismo. siempre, pues usted siempre se está metiendo. Melissa, yo y te dije que no metiendo, y quería tener metiendo, problemas y contigo y te metiendo. lo dije allá. Y Entonces, sigues listo. opinando de un tema Yo no que le te dije nada, usted compete. le dije a Entonces, es Sebastián. lo mismo, porque sabes que él está conmigo. para ¿Por qué te metes nada. a opinar? Son cosas muy distintas. no Yo quiero peleen, llevar no las peleen. cosas Son contigo y no cosas te da muy la distintas, gana. No listo, te metas paz y en un amor. tema que no te... Obvio, paz y ¿Quién amor. se está metiendo? No, es que Nadie estás se opinando de está una forma que no metiendo. es. No Bueno, sabes la está situación. bien. Yo pienso que no está mal hacer las paces. Meli, mira. Te estoy viendo por la ventana. Con respecto. Meli, Te con, parece con niña de respecto colegio, me a. desespera. Con respecto a esa aseveración que haces de mi actitud, realmente creo que hemos estado distanciados, Shirley y yo, después del el altercado que tuvimos. Y simplemente ahorita lo que queremos es tener un buen ambiente, tener armonía dentro de la relación que llegamos a construir en algún momento. Y no se trata tanto como de estar en estos momentos rendido a sus pies, o sea, no hay que verlo de una manera despectiva, ¿ves? Creo que también merecemos buscar tranquilidad en nuestro ser, en nuestro interior, independientemente de que estemos juntos. O sea, no, ahorita como ella lo dijo, cada quien está por su lado. Ya ha sido mucho el daño y suficiente.
Sebastián, hablaste de retomar a lo mejor las cosas. Sí se lo platicaste a Shirley, ¿es algo que deseas? ¿En qué momento dije eso? Corre video mañana. No era él, era vete. Patricia. Ay, si él no se acuerda es porque no le da importancia. ¿En al qué tema, momento? entonces ya está. O sea, cuando ¿Tú yo... sí te acuerdas? Porque de habló hecho- cómo se podrían arreglar. De hecho, No, la no. conversación, cuando le dije retomar las cosas, era retomar esa plática que había quedado inconclusa, ¿ves? A retomar las cosas, creo que quedamos claros en que ambos queríamos estar tranquilos, pero cada quien por su lado. Renier, le diste un consejo. ¿Consejo? No, A Sebastián. yo lo que le dije es que eres un masoquista. Un masoquista, porque primero que estaba llorando, que no tenía que estar pasando por situaciones como esa, que De no la tenía misma la escuela, o sea, necesidad, ¿qué podemos esperar de Renier? que no tenía la necesidad de estar pasando por momentos como eso, llorando un Háblame, día. ¿es Melissa o Renier que está hablando? Pero yo no entiendo Fred, en tú qué... también le mencionaste Ey, algo. ven acá, espérate, que es que quiero aclarar eso porque me siento atacado con esa palabra y volvemos a lo mismo. Primero, no soy un perrito que está así y segundo, no soy masoquista. Primero, soy absolutamente valiente y ella también es muy valiente al atreverse a hablar conmigo, a ser una pareja que en algún momento tuvo un altercado y podemos limar asperezas. Entonces, ni somos masoquistas, ni tampoco somos alameros, ni mucho menos. Yo creo Parece que que les jodiera que has tenido nosotros el volvamos a derecho de hablar. arreglar les las cosas con tu molesta. mujer. El consejo para la vida es no te pongas a hablar mal de tus relaciones o de las personas con nosotros, porque entonces uno malinterpreta las cosas y después va y te ve hablando, pidiendo perdón y eso, entonces uno dice como Ey, que, uy, pero ven este acá, man, ¿qué le o sea, pasa? ¿quién se equivoca por pedir perdón por decir una mala palabra? No es ¿Eso eso, está mal? Sebastián, sino que si usted Eso no está está uno mal. sentado ahí y usted va y dice, no, es que las huevas, la chimba, yo no me Sí. tengo por qué aguantar esa vieja. Está Y la bien. trata de una manera despectiva y empieza a hablar y a rajar de Está ella bien. con uno, Está bien. como par de viejas chismosas ahí con la tía Gertrudis. Está y bien. después, no, pero es que me equivoqué, yo quiero volver. Pues eso no. Yo no eso dije quiero volver. O Eso sea, no es que queda- mira, eso no queda muy mira, caballero. sí muy queda chévere bien, eso. sí queda O sea, bien no en se el ve bien. sentido, sí queda bien en el sentido en el que ella está clara en que no se va a aguantar mis cosas y yo estoy claro en que no me voy a aguantar las cosas de ella. Pero yo lo único que estoy también claro en que no está mal pedir disculpas por una mala palabra, eso se llama madurez. No, es que eso no está mal. Por eso, entonces tú escuchaste la conversación de los dos. No, Entonces, eso no está mal. Lo que está mal, no, tampoco está mal. bueno, usted Eso verá, tampoco, usted verá. tampoco está mal. Usted verá. Tampoco está mal quejarme por lo A que... usted es el por- que lo van a criticar en redes sociales. No está mal quejarme por lo que no estoy de acuerdo y ella A usted igual. es el que le van a tirar en redes sociales. En absoluto. A ver. Yo por mi parte le aplaudo a Sebastián. Yo por mi parte Le aplaudo a Sebastián la madurez y la hombría para haber hablado con Shirley y a Shirley también, que es mi amiga. Le aplaudo también la madurez, sabiendo cómo habían sido explosivos, que hayan tenido la oportunidad hoy de hablar con calma y hacer las paces, me parece excelente. Muy bien. Austin, propiciaste estos de Así cierta es. forma. Creo que fui... El culpable. Es que ese Austin llegó recargado, Vanessa. No, no lo veo como culpable. Siento que Sebastián es una persona con una personalidad diferente y Shirley también es distinta, es bien genuina y chocan, obviamente, van a chocar. Y no puedo negar que a más de uno le gusta lo que se había construido en aquel momento, ¿no? Y por qué no dar ese acercamiento, ser el que junte y que lleguen a un buen acuerdo. Y creo que se logró en cierta forma. Ya lo que depare de aquí en adelante, solo ellos lo sabrán. La favorita de la semana escogida por ustedes de Casa de las Chicas es... El favorito de Casa de los Chicos elegido por ustedes es... Pues muy bien, con esta sensación y mensaje que han dejado ustedes, vamos a lo que venimos aquí en la pregala, que es precisamente saber quién escogió el público como favorito de cada casa. Muy bien, recuerden que uno de los favoritos tendrá la oportunidad de ganar $2,000. Esta vez el viaje ya sabemos que se lo llevó Renier y Melissa.
público querido, compañeros, amigos. Vanessa, quiero darle las gracias a las personas que votaron por mí y Melissa para dar este viaje. Gracias, chicos o chicas. Gracias. Muy bien. La primera nominada de esta noche es Shirley. La segunda nominada de esta noche es la segunda nominada es Andreina. Y la tercera nominada de esta noche es... 200,000 seguidores. La tercera nominada es Mari. ¡Ser mujer! Ahora vamos a los nominados de esta noche para favorito en casa de los chicos. El primer nominado es... El primer nominado es Miguel. El segundo nominado de esta noche es... El segundo nominado es Austin. ¿Por qué no? Y el tercer nominado de esta noche es... Andrés. ¡Gracias! ¡Gracias! Como saben, pues no todos pueden ganar, solamente uno es el favorito de cada casa, así que la que no continúa en la carrera para la favorita de la semana es... La que no continúa es Mari. Muy bien, el que no continúa en casa de los chicos a favorito de la semana es... es Andrés. Muy bien. La favorita de la semana escogida por ustedes de casa de las chicas es... Y la favorita de la semana es Andreina. Ven para acá, Andreina. Ya te lo doy aquí, donde ya para Uy, no siempre dañarte vestido. Ya tiene. Literal, en serio quiero agradecer por la... Moño de mortadela. Ahí está. Siempre. Pero en serio, Claro a que mí me sí. encanta decir esto. Estoy agradecida totalmente con ustedes por su lealtad, por su cariño, por siempre estar ahí al pie del cañón. Los amo, los quiero muchísimo y pues ya saben, me escriben porque yo siempre estoy leyéndolos. Los amo. Muy bien. Bueno, ya. Muy bien. Ah, espérate, en concurso de belleza, por favor. Apretando el Justin. Aprieten el Justin Hilton. Qué lindos que se ven los dos. Muy bien. Sí, que no, Queda de mano. En Reina de Belleza. seguridad y reina de belleza. Es tradición, Ok, Austin. ok, dale. Traición. Ok, el
favorito Pégale una cachetada. de casa de los chicos elegido por ustedes es... El favorito de esta semana es... Austin, baby. Felicidades, papá. Austin, Lo único malo del arroz que no está en ella. otra semana más. Ok, quiero unos 30 segundos, no mucho. 30 segundos. Andreina tiene 1 minuto siempre. Gracias a la gente que ha votado por mí. Lo aprecio demasiado. Siento que con esto cargo una gran responsabilidad. Hoy día hice unir, en cierto modo, a 2 grandes amigos. Y eso es lo que hace un líder verdadero. Así que nada, muchas gracias. Y van a tener estos mismos gestos siempre, siempre y cuando tendré el poder. Muchas gracias. Habrá que esperar la cena. ¡Qué guaso! Líderes, tenemos varias cositas todavía por hacer, porque tengo una sorpresa para varios de ustedes. Pero, como saben, ustedes tienen el privilegio o de ir juntos a la cena o regalársela ¿Por qué no? a alguien. Se pueden Deberían ir poner de juntos. acuerdo y... Abejita. ¿Cómo se llamaba tu dinámica? ¿Ah? ¿Por qué no? Ah, dinámica de... Se te olvidó, estúpido. O la regalas. Afianzamiento de confianza. ¿Seguro? Sí. Sí. Obvio, pues. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Van a ir ustedes? Sí. Ah, bueno, muy bien. Pues la cena serán para los líderes de la semana. ¡Qué felicidades! Sí, lo que habíamos hablado. Pero no se vayan. ¿Ah? No se vayan porque, la verdad, por favor, a tu silla. Quiero llamar a Hussein. Porque, quién sabe, aquí ya saben. Porque tenemos regalos a varios de ustedes. Nuevamente, fans del programa del Poder del Amor, hicieron presencia, hicieron su forma para llegar hasta aquí y poder brindarles pequeños detalles a varios de ustedes. Son muchos detallitos, así que paciencia para repartirlos. Este primer detalle es para Mare. Por favor, pasa por acá. Hermoso detalle. Apúrense, caminen. Rapidito. No te creo que son girasoles. Sí, son girasoles. ¿Para ti? Demasiados girasoles. Muy bien. No sé quién fue, pero 1000 gracias. Amo los girasoles. Voy a Pues, llorar. Muy bien. El segundo detallito es para... Gracias público hermoso. Todo es de por los mis fans, girasoles. de todo. Mariela y Alejandro, por favor. Alejandro, Mariela, por favor. Vengan por aquí. Por favor. Gracias, Team Mariale. Gracias, qué lindo. Gracias de Muy verdad bien. por tomarse el El tiempo. siguiente detalle es, ven por aquí, Lina, ese rico sushi es para Mare y Andrés. Tienen sushi para ustedes como pareja. Bebetines, gracias. Qué hermoso. Gracias, Mandrés. Gracias, Bebetines. ¿Qué real? ¿De no sushi o les echamos a dónde? Muy bien, ya ustedes buscarán parte de... No, Mare, no paran los regalos. Este es para ti también. Quiero llorar, en serio. Dijiste que era para varios personas. Bueno, son varios. Aquí llevamos varios. 1, 2, 3, 4. Quiero llorar, gracias. A ver. Me están calentando el corazoncito. Andrés. No, no te creo. ¡Oh! Gracias. Para Melissa. ¡Oh! ¿Por qué no? Ay, gracias. De nada. Gracias a todos, de verdad.
Quiero agradecer a todos los fans siempre por estar pendientes, a nuestros chicos, a las chicas, por mandar estos detalles que sé que se toman el tiempo. Muchísimas gracias y gracias por siempre votar en www.elpoderdelamor.tv. Chicos, mañana nos vemos en la gala a recapitular la semana, obviamente con videos, por si acaso no se acuerdan de lo que pasó. Soy Vanessa Claudio, me despido. Buenas noches. Nos vemos mañana. Muy bien. Austin y Andreina pueden ir a su cena. Muchas gracias. Siéntese usted. Afietos. Así es. Para esta cena pedí unos platos suculentos. En este caso fue lentejas, ¡Qué rico! carne. Y mira, el arrocito está como hecho en Exacto, corazón. tú sabes que son detalles. Es que los detalles son... Tú sabes que para ti los detalles son muy importantes. Sí, yo lo sé. Sí, son muy importantes. Creo que para todos, ¿no? No, sí, para todos. Y el que te diga que no es mentira. ¿A usted le gustan los detalles? Sí, siempre. Salud. Por la segunda cena que hemos tenido. Sí, la segunda cena y ahora como que siento más confianza. ¿Sí? ¿Tú no? Más confianza. Sí, 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 sí. Sí, porque la primera cena es como que... Sí, sí, sí. No es que... O sea, igual me río, pero es que la primera cena, como no habíamos hablado tanto, ahora ya tenemos como más confianza de que es como yo te decía, ay, déjate querer, Austin, porque es como que tú no abrazas. Y ahora siento que ya te puedo abrazar, ya puedo ser como bien linda contigo y que tú no te sientas como una barrera. Exacto, exacto. Eso es muy cierto. A mí me... No es que me cueste, pero como te comentaba en algún momento, cuido cada paso que doy, especialmente aquí. Obvio, o sea, sí, yo sí te Donde entiendo. uno está más receptivo y receptiva a comprometerse de cierta forma, entonces... Yo sí me acuerdo que pues, hablamos la última vez que... Creo que fue la última, cuando me pasó lo que me pasó. Oh, recuerdo. Fue un momento bien difícil para mí y pues me gustó tener ese apoyo tuyo, ese apoyo sincero, desinteresado, que es bien difícil encontrar acá. Yo creo que hemos hablado de eso. Ok, sí. Sí, y créeme que voy a ser siempre esa persona que esté ahí porque en verdad te he agarrado bastante cariño. Yo también, Austin. Voy a ser esa persona que te aconseje, que te diga cuando estás mal, como ya lo he hecho en algún momento. Y también felicitarte por tu mejora, ¿no? Tu evolución. Entonces, Sí, tú ves algo diferente. sí, por supuesto. Ya no eres la misma Andreina de hace algún tiempo, ¿no? Si retrocedemos. Estás más madura. Sé que para ti es la primera vez que te aventuras algo así, ¿no? Lejos de tu familia, de tu país, de tu zona de confort. Y me comentabas que siempre paras en ese núcleo familiar, ¿no? Y salir de eso, venirte acá, hay que tener valentía y siento que la tienes. Y has crecido demasiado en estos meses, has crecido mucho. Bueno, la verdad que estoy muy feliz que lo tomes en cuenta porque tú siempre has sido sincero, entonces que lo digas, lo llevo mucho en mi corazón. Y es que a veces uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no encuentra como la respuesta.
Pero cuando ya comienzas a no mirar el pasado, sino que como seguir, como decir, verla positivo, como que afrontar las cosas, a pesar de que tengas como que el alma rota, de que, sabes que yo no me voy a dejar llevar por los malos momentos, sino que seguir adelante te hace más fuerte. Exacto. Y pues como siempre, ¿no? De lo negativo, sacarle lo positivo, y he aprendido a estar sola también en este tiempo. Sí, me gusta estar como con todos, riendo, disfrutando. Eso es muy bueno, muy bueno. Porque cuando tú eres feliz, la persona que venga después más adelante va a ser parte de tu felicidad. Y si esa persona no está, pues bueno, igual sigue siendo feliz, ¿me entiendes? Y no es ego, es darte tu valor. Exacto. Por tu valor. Por el valor de nosotros y de todos. Exacto. Veo que te gustan medio rubios, castaños, ojos claros. Ya viste, pues son Ok. casi. Entonces cuando yo lo vi, fue como que retiro lo dicho y ya, como que ya le empezamos a hacer las preguntas y todo. Y cuando ya escuché su acento y que era de Paraguay y la forma en que habla y todo, me llamó más la atención porque se ve que es súper dulce, súper dulce. Sí. Entonces, mira qué Y buena tiene su lado onda. también de... ¿De qué? Así como que entrador o no sé. ¿En como serio? ¿No le conocía Sí, ese sí, lado? lo tiene. O sea, ¿Sí? es tranquilo y todo, pero también tiene su lado de... Es como Alejandro, que a veces tiene sus cizañitas ahí bien Ajá, fuertes. ajá. En Pero creo todo que Alejandro es un sentido. poquito más callado Sí, todavía, ¿verdad? sí. Un poquito más reservado, ¿vale? Sí, es más reservado, ¿no? Él dice, Y él es le porque gusta viene salir, comenzando, me imagino. le gusta salir, le gusta... Ay, no, sí, qué no. risa. Buena onda, buena onda, Sí. buena onda. Creo que ese es un buen equilibrio. Bueno, pero a ver qué pasa. A ver qué pasa, Sí, claro. no me quiero adelantar a nada, pero... Y si no, pues igual me voy a dar su amistad. Creo que nos llevamos Sí, bien se ve y que se compaginamos llevan bien. muchas cosas, entonces eso es lo importante, Ujú. primero que todo, la amistad. Sí. Es curioso cierta situación que pasa con mi buen amigo Miguel, alias Theodore, en esta aproximación, ¿no? ¿Qué tú piensas? No, espérate, vamos Venga, por yo. pasos. ¿No? Porque se distanciaron, hicieron su vida aparte, pero siempre hubo eso, ¿no? Ese qué hubiese pasado y ese cariño que se tienen, ¿no? ¿Cómo lo ves que a estas alturas él se te acerque y sea ya más decidido, sea más detallista, te preste la atención que tanto querías? Cuéntame. Ay, Austin, baby. Ay, andas potente. No, pero es algo que queremos saber todos. Bueno, no, porque miren. se ven bien, hay que decirlo. ¿Por qué no? ¿Te parece? Sí, ¿a ti qué te parece? ¿Qué es lo más importante? Mira. No el resto, sino tú. Es verdad. Pues yo, como lo dije en la pregala, estoy en una posición difícil. O sea, mi situación es complicada. Porque es como de que pasaste por momentos complicados, un sub y baja, inestabilidad también, donde no es fácil que eso se vaya así por así. O sea, es como de que, ok, yo te entiendo que pues estás en este momento decidido, pero pues eso no quita mi seguridad y de lo que yo pueda pensar de que sí en verdad es real, si es sincero. Yo valoro muchísimo los detalles porque independientemente de todo lo que ha pasado, igual es su tiempo, ¿no? Y lo valoro y el cariño especial está. Pero como yo decía, no es ego. Yo estoy ahorita en un momento donde quiero sentirme completamente segura con esa persona, que me haga sentir feliz, que me proteja, que sea leal, que me demuestre que me quiere, no solo ahora, sino desde que comienza a estar conmigo, y que sea sincero y claro, porque pues a veces hay personas que pues
como dice Melissa, que no sé cómo dice, pero como que una persona que ha errado, como que hace todo lo posible para estar bien contigo, pero pues porque le ha faltado como que, no sé, el tino, ha hecho un problema o no sé, no ha sido tan bueno con la pareja, entonces me dice, lo voy a remendar y voy a ser lindo, pero no es lo mismo como ser lindo desde el comienzo, como que tiene que ser todo bien encaminado. Entonces eso, o sea, yo ahorita estoy en una posición de fluir. Te agradezco por la confianza de decírmelo. Nos llevamos bien. Creo que la amistad puede seguir. Bueno, si no puede seguir, entonces no sigue. ¿Qué? No, yo estoy analizando tus palabras, Ya. tranquilo. Lo que sí me parece, yo sé que te parece atractivo Austin, te gusta o lo que sea, pero sí creo que es mejor que me digas directamente, me gusta, quiero conocerlo, realmente quisiera alejarme de ti, darme ese espacio, a que realmente me digas como que siento que me estás incomodando, que estás haciendo lo otro, cuando sabes que realmente no lo he hecho y te lo hablé en la casa y te dije, no te estoy... No, tranqui. Pero, o sea, te lo digo para que tengas esa confianza conmigo. No sé si con los demás puedes tenerla, pero conmigo así, clara, directa como tú eres. Y todo súper bien y cero rencor, cero nada. Entonces, eso, Austin es un tipazo. Es re buena onda, es re buena gente. Es sincero igual. Entonces, creo que vas por buen camino si lo quieres conocer más. Y nada, y te agradezco por la confianza, por habérmelo dicho. Eso es lo que quería decirte. Ok. ¿Ya terminaste? Ya terminé. Yo creo que el día del detalle de la guitarra, yo te lo dije, ¿verdad? Yo te dije, estoy en una situación ahora mismo incómoda. Sí, o falso. En ningún momento te planeé tocarte la guitarra, o sea, sí quise hacerlo, pero obviamente vi y dije, no es buena idea, me alejo. Y por eso tampoco intenté cantarte. Cuando te estaba hablando en la casa de los chicos en ese mismo instante, yo no estaba hablando de la guitarra nada más. Estaba hablando de todo lo que estaba pasando. No ese solo momento. ¿Qué fue lo que dijiste exactamente? Como que estoy en una situación incómoda, no lo ves por mi cara, te lo dije. Mi cara. Sí. ¿No te acuerdas? ¿No prestas atención? Ahora ya cambió el Dale, continúa. Se me hizo un poquito incómodo eso, obviamente, porque, obviamente tengo una atracción por ti, pero a mí lo que me molestó en la pregala ahora fue que como que me tiltaste como de loca. Como tú no te moviste en serio a propósito, te moviste porque estabas incómodo. Tú no fuiste a la mesa cuando estaba haciendo el casting con Austin. ¿En qué momento? ¿En qué momento que ahí mismo te sentaste y dijiste, soy su manager? Sí, pero eso... Y esos son los chistecitos que a mí me hacen sentir un poco incómoda. El día de lo de la manzana, ¿tú me vas a admitir que tú no estabas haciendo un ruido? ¿O yo estoy loca y tengo voces en la cabeza? Que tú no estabas... No, estoy 100% seguro. Ok. Y bueno, y lo del día del manager y todo eso fue igual parte de mis chistes. Es que no, un chiste está bien, yo sé, por eso. Onda, porque ahora mismo, el día, como le dije a Sergio, el día que tú estabas hablando con Piña, yo fui corriendo a la otra casa a sentarme y yo soy su manager. No lo hice porque yo te doy tu espacio, que conozca a otras personas y no te quiero hacer sentir incómodo. Está bien. Y de la misma manera que yo pienso así, yo se supone que la otra persona con la que yo estoy tratando de hablar me entienda. Y yo hago, ¿me entiendes? Yo hago eso y te respeto y te doy tu espacio para que hables con otras personas y conectes. Pero ese chistecito de también lo de... O si estás así, son como que diablo. A ver, sí, no, te entiendo perfectamente, yo sé que eso es incómodo, lo sé. También desde mi punto de vista es como que, digo, me gusta dar el espacio a la otra persona, porque perfectamente quiero que se explaye, pero también es como que me gusta, además de hacer mis chistes, me gusta de que sepa de que estoy ahí, de que realmente me interesa, porque hay veces que me ha pasado de que, no, eres muy liberal, tú dejas todo ahí y no se te siente presente. Entonces es como que juego con eso porque no sé cuál va a ser tu reacción.
Ahora, después de lo del manager, después de lo de la mirada, sí me hiciste sentir la incomodidad, o sea, me dijiste, estoy incómoda, y a raíz de eso que me dijiste, dije, perfecto, no te vuelvo a molestar así. Entonces, es solamente eso. Tú me dices, me molesta esto, así directamente, yo lo trabajo, lo arreglo, y listo, y problema. O sea, problema solucionado. ¿Ustedes pidieron algo? ¿Ustedes pidieron algo? No, pero ya que estás aquí, ven. Toma asiento. ¿Por qué me mandaron acá? No sé, a lo mejor quiere que... Ey, ¿estaría mal si te pido que cantes algo para nosotros? Ok. Nada. No, de verdad viniste recargado, Ponte cómodo, comparte con nosotros. A ver. No te puedo creer. ¿Quién te mandó, Miguel? O sea, ¿ustedes no dijeron nada? No. ¿Ustedes no pidieron nada, no dijeron nada, no? No. Pero hey, ven acá, tu presencia no... Ay, qué bonito estar con mis amistades. Exacto. Cuidado, te quemas con las velas. Y sería bonito hacer una canción entre los tres, ¿no? A ver, sería bonito componer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Palabras hebreas sin palabras. Yo en serio no entiendo por qué me mandaron. Bueno, por un fin será. Por un fin. Descubrámoslo. Sí, me trajeron en la guitarra. Literal, no, literal. Ahorita debe estar más no, tiene que estar en el maestro así. Sí. Bro, salió y dije, Miguel, ve a casa de los chicos con tu guitarra. Bro. Cuando escuchamos el tss y se frenó, ¿te acuerdas? Sí, hizo... Hizo como que tss y se frenó la bocina. ¿Y pero qué estaban poniendo en la bocina? Porque se equivocaron a lo mejor y también sonó en las mujeres. No, en verdad yo estaba en el baño, no sé. Bueno, nada, conversábamos con Andreina. Cosas que nos parecen muy graciosas. ¿Cómo que? Ajá. Pero bueno, ya después me contestas eso. Ok. Espérate que te quiero. Tranquilo, hermano, tranquilo. Espérate que Tranquilo. No es lo que parece. No es lo que parece. No puedo más. Andreina, ¿por qué te tapas la cara, Dios mío? Me da mucha risa. Nosotros no chateamos, o sea, nada. Lo último que creo que chateamos fue porque yo le pregunté si podía subir el TikTok. Y entonces él me dijo, sí, súbelo, está bien. Y entonces de ahí yo reposté en mis historias y él me puso, qué chimba o qué chido, no sé, que me puso algo así, pero como que en buena onda. De ahí nos volvimos a chatear. Y resulta que me dice, bueno, yo hasta ahorita me entero de los mensajes. Entonces como que me sorprendí porque... Pero es que, Gris, mira, yo te voy a ser sincera, o sea, es como que también hay, o sea, te juro, o sea, es casualidad de la vida y como me lo dijo Sebastián, la vida te sacó la venda, ¿ubicas? Claro. Porque, o sea, si yo ya he tenido esto con la misma persona, o sea, tú, que era como que Claudia Gris. Entonces es como que otra vez chao conmigo. O sea, ponte también en mi lugar, ¿me entiendes? O sea, mi posición y todo ahorita está como que sujeto a susceptibilidades y no hay cómo no. O sea, yo sería incapaz de agarrar y llevarme tu teléfono, entrar a tu chat. En el baño, ¿no? En el baño, Claudia, sí. Pedirte, mostrarme tu chat. Yo te voy a decir algo. Yo sería incapaz de pedirte que me muestres la información que tienes en tu teléfono. Pero veo eso, es como que... Y de verdad, yo, el momento en el que, entre comillas, podría explotar, que es ese rato, por ejemplo, o ahora decir, ¿qué? ¿Un mensaje? Así. Yo tomo una actitud así. Ni cuenta te das que estoy enojada, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo respiro, y te juro, ese segundo te tomo la foto, me acuerdo, y entré. Te juro que he respirado así a 1000 por hora, ubicas, porque digo, o sea, me enoja, ¿me entiendes? Claro, Digo, porque tú no sabes lo que está poniendo, pero a eso me baso, pues, que los mensajes no tienen nada que ver. Un ejemplo, sería al revés la situación, y yo siento que estoy en una posición donde, digamos, que sea Edgar que me esté pretendiendo a mí. Y yo, un ejemplo, veo, te estoy tomando la foto y veo que te está escribiendo, y yo como que, bebé, vení. Y ya te digo, mira que yo soy con esto de Edgar, y veo que te ha escrito, y no sé, me pone como que en duda, ¿te está pretendiendo a vos o qué? Porque si es así, dímelo para yo por lo menos no hacerle en su totalidad caso, porque siento que está jugando conmigo sabiendo que te está escribiendo a ti o de qué hablan. ¿Me puedes contar eso? Yo así te lo digo, porque me gusta la comunicación, claro, por eso te digo. Por eso es donde se interpretan mal las cosas, porque obviamente a vos te dio cosa ver que me escriba, pero son mensajes que nada que ver. Otra. Ya me gustó.
Vamos a cantar la de Sebastián y Shirley. Va, ya, va, que, va. ya que hoy hicieron las paces Oh, para, sí. para conmemorar eso. Sí. Yo unifiqué eso, así que lo Buena, buena merecen, esa. lo Buen merecen. líder, buen líder. ¿Verdad? Bien. No me lastimes más, no me lastimes más. Me rompes el corazón y no quiero llorar. No me lastimes más, no me lastimes más. Que me duele el corazón y ya no quiero llorar. Tantas ilusiones. ¡Ey! No, ahí era. Tantas ilusiones, ¡Ey! más de 100 canciones ya te he dedicado. Te he Tantas dedicado. decepciones, más de 1000 razones y yo no te he superado. Improvisen, improvisen, para ver. A ver. Yo les canto el corito ya. Tantos detalles que te he brindado. Pero enfócate en la pareja de la canción. Por eso, los detalles que ha tenido Sebastián. No me lastimes más. No, improvisa. Un verso. Dale. Sé que somos explosivos, pero yo sueño contigo. Tengo un adjetivo para ti. Para siempre contigo quiero vivir. Dame la oportunidad de que hagamos las paces y que pues sea paz, paz, paz. No me lastimes más, no me lastimes más. Me rompes el corazón y no quiero llorar. No me lastimes más, no me lastimes más. Que me duele el corazón y ya no quiero llorar. Buena, me gusta. Edgar, venía acá. ¿Qué tanto me escribiste? Porque No, y no le sé. tomen a gracia, porque para mí no es chistoso, la verdad. No, pero nada de es reírse, que, todo es que le serio. digo yo que te está castigando mucho por responder una historia que nada que ver. Le entendería perfectamente si sea que me estés pretendiendo, pero nada Pues que no ver. sé. Nada que ver. No sé. ¿Te pareces al de tu polo? Gracias. No lo sé. Te lo estoy diciendo. No, toma las cosas en serio. En serio. ¿No? Tómatelo en serio. No, está bien. No veo. Mira, ey, volteate. ¿Sí te pareces a él? Yo me parezco a él. No veo, pues, baby. No, qué calor hace aquí. El final. Igualito. Obvio. El final. Ojalá que mañana saquen eso. Se va a hacer la broma Me del lo otro. matamos Me de risa. Muero. Yo voy a pedirlo que no salga. Que no Lo salga, voy que a lo pedir para el saquen. recuerdo, brother. Lo que cae de risa. Qué calor ¿Ah? que hace en esta casa. ¿Qué? No soy yo. ¿Qué? Soy yo. ¿Cómo? No. Que Yo sé que yo transmito iba a luz, decir algo calor. así molestar. Sí, yo también. Soy un Soy sol. fuego. Es verdad. Ah, Yo fuego. nos aumentamos. Somos complementarios. Se está tocando el orzuelo. Mira, Shirley, le digo, ¿Sabes lo que es el dice, ginger? y no vino Shirley, sí, le digo, es que le salió un orzuelo, pobrecita. Eres Pero un idiota, sin yo le estoy diciendo en Marica, broma. yo preocupado, pensé- yo preocupado. Ay, sí. Pero Pensé que me lo iba a sin el captar. yang Al existe, WhatsApp, sin el pues, yin, para el saber yang que estabas existe. preocupado. Pensé que lo iba a captar y no. Lo bueno, Era broma y me cuenta que te ha Lo preguntado bueno, el lo ursuelo. malo. Me dijo, no te noto el ursuelo. Y yo, ¿qué ursuelo? Que Gris me ha dicho que tienes un ursuelo. Ella me decía, me estás mirando raro. Y yo, sí, porque no te veo nada en el ojo. ¿qué tú te No te consideras? tomes mis bromas en Puestos serio. y No te tomes lo que No me lo dijiste en broma. Me lo dijo, seria. No es Tú como puedes que, ser ¿qué le fuego. ¿Te preguntó por mí o qué? Yo puedo Es que ser no había qué viento. enfermedad poner. Nos cancelamos. No sé, que se me aflojó el estómago. Un ursuelo. Dice. Es que me pregunta él que por qué no vino Shirley y le digo, ay, es que le salió un ursuelo en el ojo. Está enfermita, le digo yo. Pero yo vengo, no tengo bromeando. nada. ¿Y Ay, qué? él se te quedó viendo. Ay, me mires. Sí. Ay, Y Dios. se quedaba viendo y se quedaba viendo. Y yo, ay, me muero de la risa. Vamos a hacer el ejercicio que nosotros hacemos cuando rapeamos, de las 4 palabras que te enseñé la otra vez. Ah, ya. Te vamos a dar 4 palabras a ti
Austin y yo vamos a empezar con otras 4. Las tuyas son las mismas de la otra vez. Canción, conexión, atracción y vamos a ponerte una sensación. Ok. A ver, repítelo. ¿Cuáles son tus palabras? Canción, atracción, conexión y sensación. Ajá. Tienes que terminar con esas palabras. Ok. O si se te ocurre en el camino otra, ¿por qué no cambiarla? A ver, Ok. ponme tú 4 palabras y tú ponle 4 palabras a Austin. A ver, a Austin le pongo conexión también. No, pues no puedes repetir. Ah, no se pueden repetir. O sea, otra terminación. Por ejemplo, casa, masa, pasa, claro, raza. Que rime. A ver. Amor, Ok. Dolor, dolor, rencor, rencor y... sabor. Sabor. Amor, rencor. Amor, rencor, dolor y sabor. Dolor y sabor. Puedes Amor, ponerlas en el orden que rencor, tú dolor quieras. y sabor. Tírame 4 Ok. también. A ver. Los voy a ir tocando los acordes para que vayan sabiendo en qué vamos a cantar. Ya. A ti. Vamos a ponerte. Amar. Tentar. Besar, Besar. Y terminas con. matar. Ok, son matar. Son matar, tentar. ¿Qué dijiste tú? Besar, ¿Qué? besar. Besar. Tentar, besar, matar. Sí. ¿Y cuál? Y besar. Amar. Amar, Ajá. besar. Amar, besar, amar, besar, tentar y matar. Matar. Ajá. Dale, empieza tú. Las mías serán dolor, amor. Ajá, Dolor, amor, sabor sabor, y dolor, sabor, amor y rencor. No, rencor. rencor. Dolor, sabor. Dale, empiezas tú, Austin. Va. Va. Yeah, yeah. Aunque a veces te quiera matar, entiende que estoy aprendiendo a amar. Dime hasta cuándo me vas a tentar, si sabes que te quiero besar. Me han tirado un montón de hate, que han amenazado incluso a mi familia. Han sido fanpage son fans de Andreina. Tengo screenshots, tengo prueba de gente que la apoya, que sí ha estado ahí, con hartos seguidores que no son cuentas fakes. Este es un llamado de atención para todos y todas las envidiosas. Dejemos el hate a un lado. Supongo que Sergio no terminará con Gris. Jessica no conecta con nadie porque le tiene miedo al amor. Queremos que tomar distancia, tiempo, algo que sea realmente a su tiempo y que no sea solamente por ganas o por impulso. Estuvo con Frederick solamente por el desarrollo del reality. Yo también puedo decir y remover tu pasado, entonces. Dale, por favor, adelante, adelante. No puedes decir que yo estaba indecisa cuando 2 personas me estaban pretendiendo al mismo tiempo. Tú no puedes saber lo que yo siento. Yo en el reality y lo estoy recordando. Puedo recordar lo que yo Si quiera. ya te metiste, Ese es mi termina. problema. También en redes sociales andan circulando varios contenidos llamados audiovisual, donde ambos interactúan de una manera muy sospechosa. Yo tenía a Sebastián hasta acá, por no decir atragantado. Vamos a pasar a la votación. Para que no tenga que explicar nada el lunes. Voto por él porque siento que es la segunda vez que abandona el barco muy rápido. ¿Quién ganará el cheque y blindará su casa? Ganador de la semana es...